Suscríbete a La Panterita. Y en directo desde Colombia, la conferencia de prensa que está a punto de comenzar y la van a escuchar a través de Monumental. Está arrancando en este momento. 12:30. 12:30 hora paraguaya. Ok. Entonces igual vas a hacer en fútbol a lo grande. Sí. Estén atentos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludamos a Alma Vera de Marketing de Electrovan, que está acompañándonos, la dama en primer lugar, como corresponde el protocolo, y con el gerente de Marketing de Electrovan, Marcos Pereira. ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días a los compañeros de la mesa. Un gusto estar con ustedes, Denis Caniza. Qué gusto conocerle, en serio. Primera vez que le veo. Un gusto estar en tu programa. Pero vos sos olimpista. Yo soy cerrista. Pues no, mirá cómo te aprecia la gente de Cerro. Sí, totalmente. ¿Verdad que es cierto? Claro que sí, así porque mismo. Porque te imaginas que acá pues cuando se le ve entre los rivales opuestos dice... No, para nada. Para mí, mucho respeto de mi parte para esta gran camada de jugadores que tuvo la selección, principalmente que todos extrañamos. Creo que todos extrañamos hoy día. Gracias. Marco, él es Denis Caniza, Marco. Sí, señor. El récord, Marco. El récord. Dice que la primera vez que nosotros casi no hablamos, no podemos, porque el que sabe de fútbol. Bueno, que sabe de oferta de Electrovan, contanos, Marco. Así mismo, en Electrovan sabemos que cada mamá es diferente y nosotros hoy día tenemos una serie de promociones y tenemos todo lo que en realidad los muchachos puedan venir a buscar para regalarle a mamá. Sí. No es la obligación de mamá ya comprar hoy día. Entonces estamos con varias ofertas. Estamos con el mejor precio contado del mercado. También estamos con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados donde pueden comprar nuestro precio contado en 12 cuotas sin intereses. Y también estamos con el mejor precio de cubotas. Volvimos a tocar nuestro precio de cubotas por esta semana, especialmente para que vengan y todos tengan la oportunidad de comprar un regalo a mamá. ¿En cuántas cuotas? Y estamos hasta 18 cuotas estamos. Bien. Súper bien. Sí. Y mínimos son los requisitos. ¿Y mínimos requisitos? Te vas, te presentas. ¿Y qué sugerimos, Marco, de Electrovan ahora? Bueno, hoy día estamos... me gusta mucho a mí este combo, un combo palta Remington que viene un alisador más un secador con un maletín de regalo que es muy lindo. El maletín de regalo le va a gustar mucho a las madres y solamente son cuotas de 76.500. Por ahí si quieren mejorar su cocina tienen una heladera Electrolux de 240 litros de una puerta y con un regalo de una tostadora Electrolux en cuota de 295. Si quieren una heladera un poco más grande tenemos la de 260 que viene con una cafetera Electrolux de regalo. Me encanta esa heladera y la cafetera está espectacular. Y solamente cuota de 424.500.
Nos gustaría que nos visiten en nuestra tienda, Arturo. Van a encontrar, tenemos bien cargadas las tiendas, van a encontrar todos los productos para la mamá. Se van a nuestras tiendas, le vamos a mejorar otra vez el precio. Le mejoráis y también vos y toda la gente más que escucha el plan de pago del cliente. Totalmente. Ellos, por ejemplo, pueden venir a decirnos que quieren hacer una entrega, entonces le mejora el precio inclusive. Así es. Sin problema. Queremos que ellos vengan y... ¿Esta oferta hasta cuándo, Y bueno, ahora estamos hasta este domingo. Este domingo trabajamos, vamos a estar medio Pero día... apuntando por el Día de la Madre. Apuntando al Día de la Madre. El enfoque central de mamá. Totalmente así mismo. Después vamos a hablar de Sí, papá, después vamos a hablar de Libertadores y después vamos a hablar de la final de la Champions también. Pero ahora estamos concentrados en mamá. Está muy bien. Sí, y todo apunta para mamá. Quisiera pasar nuestro número de WhatsApp de nuestra gente de venta, 098 60 20 20. Pueden escribirnos ahí, nos hacen su pedido, nos preguntan el precio del producto que desean y con mucho gusto le vamos a contestar. Es mejor que se vayan también. Queremos verle a la gente. Y es mejor aquí ver todos los productos de Electroban. Totalmente, queremos que vuelva a la gente a los locales. Después de tiempo nos vemos las caras otra vez sin el tapabocas y da mucho gusto que vuelvan los clientes también a nuestras tiendas. Bueno, muchísimas gracias, Marco, que con Alma trajeron premios. Trajimos un premio de Electrolux y trajimos a tu cargo, pero si no lo hacemos hoy lo podemos hacer mañana. Porque hay una conferencia de prensa incluso por el tema del fiscal y tenemos toda la programación del fútbol de hoy, dicho sea de paso, más lo que dejó, más lo que dejaron los partidos. Electroban, muchísimas gracias. ¿Y qué más, Marco, querés agregar con Alma? No, más que agradecerle, le vuelvo a repetir que le esperamos por las tiendas y un gusto estar en serio en esta mesa que, como te dije, en comandante, como te dije afuera, que siempre escucha el programa. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y los premios tenemos a poner en Twitter después. Sí, señor. Los premios tenemos. Esos no son los premios. Ahí están los premios. Ahí están los premios. Eso nosotros vamos a poner en el Twitter y vamos a anunciar. Genial. Así hacemos redes sociales y al aire también. Correcto. Gracias, Marco. Gracias, Alma. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a Electroban. Muchísimas gracias, Electroban. Muchísimas gracias. Gracias. La compañía Rodrigo, por favor. Chao, gracias. Gracias. Un saludo. Adiós, gracias. El tema del fútbol y los premios de Electroban más adelante que tenemos acá en la radio. 3-0. ¿Y vos viste el partido todo? El de Ameliano, sí. ¿Vos? El de Libertad. No. Y anduvo bien, pero el mediocampista chileno. Sí, jugó un correcto partido, más que correcto, diría yo. Al comienzo entregó un par de pelotas simples, después se fue afirmando, metió pase filtrado. Pues, estuvo bien. Mejoró mucho esa imagen de Caracas, porque ante Caracas había jugado un partido flojo, producto de la inactividad, tiene lógicamente. 35 años. Sí. 35 años tiene. Y tiene que tener paciencia para esperar, porque en la conferencia se lo ve muy bien. Sí, él fue elegido la figura por la televisión y allí él mencionaba el tema de la paciencia. Garnero en conferencia destacaba el trabajo y le preguntaban el anterior y dijo, no, el antes no me importa, sino el hoy, que hoy esté bien físicamente Chelo, porque así le decía en la conferencia que se lo nota bien, que a partir de aquí va a ser importante su aporte en Libertad y lo está demostrando y ayer hizo un buen partido. Sí, hizo un buen partido ayer y también hay que considerar que el contexto lo lleva a tener continuidad porque se lesionó Martínez, Hugo, expulsado Gómez, que fue la apuesta de Garnero en los últimos partidos, y hoy como que no hay muchas opciones. Está Ernesto Caballero, que se ganó la titularidad, si Cristian Rivero no está, parece como una buena opción Marcelo Díaz a partir de ahora. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay y Yopuchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la Ruta 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. El licenciado Rubén Ramallo, que va para Ciudad Este, un saludo muy especial, nuestro cariño para vos, para toda la familia. Al licenciado Rubén Ramallo, un saludo muy especial. Licenciado Rubén Ramallo, un saludo. Hoy está aniversario Tilo Campo, restaurante, y felicita a Tilo Campo. Así que muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias al licenciado Rubén Ramallo, cumpliendo años Tilo Campo. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Buen día. Buenos días, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, doctor? Bien, todo tranquilo. Y bueno, ahí andamos. Libertad sigue ganando y ahí está paso firme, ¿eh?
Y sí, son partidos complicados, y todos van a ser así, ¿verdad? Todos los partidos que nos quedan van a ser así tipo finales y hay que ir sorteando uno a uno, no hay nada que hacer. ¿Qué reflexión te dejó el partido de ayer? Contanos, ¿qué te deja por encima de la diferencia en goles? Y no, me pone contento porque de repente juegan jugadores como el Chelo que está tomando el ritmo, le estamos dando más minutos, hay jugadores que tenían menos posibilidad de entrar y ahora están entrando y están rindiendo, y eso es bueno porque vamos a necesitar de todo. A la medida que vaya pasando el campeonato, cada vez hay partidos más seguidos, viajes y todo eso, necesitamos tener un buen recambio, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Jugó ante Caracas, jugó ayer. Marcelo Díaz, el chileno, mediocampista en Libertad. Sí, jugó Marcelo. Vamos a ver, le falta ritmo todavía porque estuvo mucho tiempo sin jugar. A pesar de que practicaba con la primera, ¿verdad? No es igual que el ritmo de competencia puramente. Pero es un jugador que te puede dar una mano importante porque nadie duda de la calidad que tiene, ¿verdad? Le falta un poco la parte física, probablemente, pero creemos que va a llegar bien para los partidos definitorios. Bueno, pero entonces bien, se acordaron de Marcelo y lo pusieron. Claro, este es un trabajo del cuerpo técnico que lo está llevando de a poco, lo está observando, está mirando, le va dando minutos y bueno, ya jugó todo el partido. Presidente, como siempre, para ir actualizando el panorama de lesionados, fuera de los Enciso, lógicamente que ya sabemos que es probable que no juegue hasta fin de la apertura. Otros jugadores con molestias, otros jugadores que estén en etapa de recuperación, pensando en la cantidad de partidos que se vienen a partir de ahora. No, gracias a Dios no, están todos bien, salvo Julio y Hugo Martínez, que está también en su proceso de recuperación, ¿verdad? Y Mayada, que le falta todavía un poco porque yo creo que va a estar en una semana más, ya va a estar en condiciones de hacer fútbol. Pero el resto está todo bien, gracias a Dios. Mayada tuvo un desgarro, ¿verdad? Sí. Que en principio le dijo que alrededor de 2 semanas iba a llevar recuperarlo. Y estamos más o menos, ya cumplimos una semana y creemos de que una semana más es lo que nos queda para llevarlo, a empezar a hacer la parte del trabajo del campo, ¿verdad? Y esos cuadros gripales que nos había comentado la semana pasada no pasaron a mayores, ya no hay nadie con ese problema ahora en el plantel actual. No, tuvimos de todo, tuvimos influenza, tuvimos resfrío, tuvimos que apartar jugadores, separarlos porque son enfermedades muy contagiosas y bueno, uno que esté ahí en la concentración de repente empieza a contagiarle al resto y bueno, gracias a Dios estamos ya superados en este problema y esperemos que podamos llegar tranquilos al final del campeonato. Bueno, doctor Rubén, algo más porque finalmente no hubo nota de nada del tribunal en el caso de Zárate. No, porque decidimos en la comisión directiva después no presentar nada y dejar que el tribunal que es independiente actúe y juzgue lo que cree conveniente, porque se tergiversó mucho, se tomó como que era una venganza por el tema de Barbosa y no, para que vean que no es nada que ver, totalmente diferente, los casos son diferentes, para no llevar a mayores y que nosotros no tenemos ningún problema con ningún club. Eso es lo que quiero que quede bien claro, y de repente se estaba llevando hacia ese punto y entonces decidimos dejarle la libertad al tribunal que decidan ellos por su cuenta. Ocurre que el tema es que la actitud de la más acertada la que tomaron ustedes, doctor Rubén Vitore. No te copié. Qué acertada la decisión de no presentar ninguna nota del momento que se ve que es como un accidente, digo.
Sí, claro, porque ya te digo, no, cuando se empieza a derivar hacia otros niveles, ¿verdad? Hacia otros estados, no vale la pena. Nosotros no queremos pelearnos con nadie, al contrario, estamos trabajando para que el fútbol vaya arriba y que nuestro campeonato sea cada vez más competitivo y bueno, y nada más que eso. Lastimosamente se dio esa lesión importante en este chico que lo va a dejar afuera todo lo que resta de este campeonato de apertura. Bueno, doctor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, muchachos. Adiós, gracias. Doctor Rubén Di Torre, presidente de Libertad. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. El tema de General Caballero muy preocupante, Sí, quedó último ayer en el promedio, porque justamente enfrentó a su rival directo que le ganó. Ameliano está penúltimo. Juego clave. Y para él. General Caballero quedó en el fondo ahora. Está complicado. Futbolísticamente no levanta. Fuera de la situación de la expulsión, que dicho sea de paso no fue. Sí, me pareció exagerada la roja directa. Sí, no entiendo, Ever Aquino, el porqué del llamado al árbitro Méndez para analizar un movimiento natural del brazo. ¿Qué minuto le echa? A los 45, cuando terminaba el primer tiempo. Justo con esa jugada se analiza, expulsión y se va. ¿La expulsión ¿a quién? A Ceballos. A Ceballos le pone el brazo, pero no era para roja. No era para roja. Un brazo. No era para roja. No. Falta sí, amarilla como máximo, pero máximo amarilla. Roja no estamos. Y eso perjudica mucho la falta de criterio. Sí. Y Ever Aquino viene. Y más de que Ever Aquino viene teniendo antecedentes en los últimos partidos de la vara muy baja para las rojas directas. Pero él es varista que de campista, ¿veo? Sí, últimamente. Viene de una lesión. Sí, pero... Con problemas en la cadera. Viene alternando en estas últimas fechas. Pero si vos lo ves a él más en campo, parece una redundancia de palabras. Si vos ves, es buscar la razón del por qué alterna. Pero últimamente Ever Aquino convierte nuestro fútbol en un fútbol de cristal. No se puede tocar nada, no se rompe. Y para allá es roja. En Libertadores hace 2 semanas lo expulsó a José Florentín por una acción accidental. Que justo el arquero nacional sangró y él te puede dar una explicación de por qué le echó si le llamaba Ever Aquino. Y fue el cuarto, fue el árbitro VAR, y él es el que le llama a Méndez, porque Méndez en ese momento dejó seguir o sacó amarilla, no recuerdo, pero roja no fue, y le llama Cuando venga el señor reglamento, ¿vamos a hablar con él también? Sí, yo creería que en esta batalla me acuerdo del señor reglamento. ¿Quién es el señor reglamento por la voz? El señor Francisco López. ¿Y por qué no le respetas? Alias Pancho Reglamento. Pero qué difícil. Señor reglamento. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llega a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos afiliado de la Caja Mutual solicitando cualquiera de nuestros créditos, participas en la promo del mes TV o Mamá. Puedes ganar una TV de 43 pulgadas Smart Samsung. Ingresa a cmcp.org.py y solicita vos misma tu crédito. Para más información al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos seleccionados para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Carlos Ceballos haciendo el gol. Muy buen partido de Ceballos. Ya titularidad del partido anterior, él genera la jugada previa, Sarkis centro y después muy buena definición de Ceballos. Siempre que estuvo bien físicamente a lo largo del partido, es un muy buen juego. Y estamos hablando de una victoria tan necesaria para Ameliano, porque más para y para mí Humberto García. Sí. Acá te quiero mucho, no queremos mucho, pero si los resultados no se dan.
no se dan, ¿eh? Sí. Así el nomás. fanático de Emiliano el otro día que ayer estuvo en la cancha fue a atacar en le diste, Zen, sí, festejando detrás de uno de los arcos. De los 10 creo que ayer fueron 5, pero estaba él firme, presente. ¿Qué es lo que le pasa al niño? No, pero es fanático, ¿no? Pero decía, No, pero necesitamos es cierto. resultados. Le tiraba presión ya a Humberto García y estuvo ayer presente el hincha más fanático que tiene Emiliano, el señor Zen. Estuvo Zen ahí. Estuvo. Es jugador. Es jugador. Y gritando, haciendo de con todo. su remera, su gorrito, siempre estando allí, fanático. Zen estuvo en escena de ese botellito, sí. Ahí le sale su lado humorístico. Tipo pasteloso, Gustavito. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decile gracias mamá con un regalo de Tupí. Hasta el 15 de mayo te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Taylor, ¿cuántos partidos dirigió a General Caballero? Taylor estuvo ante Olimpia, ante Libertad, Ceará, Independiente, 12 de octubre y el de ayer. 6 partidos un y empate y un 5 solo punto. derrotas. Sí, 0-0 ante 12 de octubre y después perdió todos los partidos. 5 derrotas y un empate. Sí. Está complicado. Tiene que hacer un golpe de timón enorme de cara a clausura, contratar jugadores. Pero eso te enseña algo. Ni Taylor ni Bobadilla. Bobadilla lo sacaron por los resultados. Sí, porque jugaba bien. Claro, le ponen a y le ponen a Taylor. No, para la dirigencia, para Almada, no jugaba bien, por eso lo sacaron. Y los resultados no se daban. Por eso te sacan. No salían los resultados, sí. No te dan. Yo creo que empezó bien general, pero después se fue Las primeras desinflando 3 fechas, colectivamente. Ocurre que tomar Taylor, un equipo con hierro caliente, no vaya a decir Taylor también era el único culpable acá. Ni vaya a decir Bobadilla culpable. Porque a la hora de la verdad, no es cuestión de cambiar por cambiar. Y no es en defensa de Gustavo Bobadilla. Nadie tiene, o si no sería el fútbol muy fácil. Fíjate lo que pasó con Pedro Sarabia. 4 victorias consecutivas, 3 derrotas, victorias consecutivas. Y si empatado 12 de octubre íbamos a estar hablando de 3 derrotas y un empate de 12 de octubre de Nacional. Así es. En el último partido anterior a este ya le habían silbado los hinchas de Nacional a Sarabia. Después de ganar todo, ya el partido pasado le reclamaron los cambios. El juego que perdió, no el de ayer, sino el anterior. Una crueldad terrible. Sí, no, los resultados. Ahí creo que el cambio de Arruba y algunas más le terminaron. ¿Cómo te va, Humberto? Buen día, Arturo, a tus compañeros de la mesa y de la audiencia. Estamos hablando del partido de ayer y cómo te sentís vos, tan necesitada la victoria, porque vos sos hombre de fútbol, sabés muy bien. En el fútbol pues no queremos mucho, pero se entendió, ¿verdad? Lo que te quiero decir. Sí, como bien decís, necesitamos esa victoria porque era un partido crucial, era un partido, como se dice, de 6 puntos. Y gracias a Dios conseguimos una victoria importante que más que nada nos da un envío único para poder seguir encarando el campeonato. Pero ocurre que la situación es muy difícil en Ameliano y este triunfo calma la agua, ¿eh? Sí, y así mismo, más que nada en lo anímico, en el ambiente, esta victoria mejora bastante todo lo que es Ameliano. ¿En qué cambió futbolísticamente el partido de ayer para vos de los otros? Ayer creo que en primer lugar invocamos bastante goles que siempre estamos creando. Ayer marcamos 3 goles, que es cosa que no hacíamos. Segundo, creo que nos paramos bastante bien contra un sistema que creo que no le fue nada bien a general. Y las individualidades que tenemos, la entrada de Pablo, la entrada de Barreto fueron muy importantes porque son jugadores que tuvieron más calma, más tenencia de balón y fueron muy importantes en la victoria.
Coincidentemente esos dos jugadores, te iba a apuntar recién, Humberto, saludarte, ayer me tocó comentar el partido y dos muy buenos rendimientos de ambos, tanto de Pablo Ceballos como también del propio Barreto. Sarkis igualmente, que últimamente no tenía mucha oportunidad ante las bajas que nos comentabas días anteriores, entre los jugadores lesionados, expulsados, tenías como 7 o 8 bajas, fuera de eso pudiste armar el equipo y un muy buen rendimiento y puntos vitales. Así mismo, Sarkis tuvo un rendimiento muy alto, fue protagonista en los 2-3 goles que obtuvimos. Y como dijimos, los puntos altos, tanto como Barreto como Pablo, fueron muy importantes en el engranaje de lo que fue el equipo. Mirando lo que se viene, ¿alguno que podés ir recuperando a poco para un duelo que será más que importante igualmente para ustedes y por el torneo, el campeonato propiamente? Enfrentan a Libertad el próximo domingo, Humberto. Y ahora lo tenemos habilitado nuevamente a Edgar Saracho, Inocencio de la que creo que también se recupera esta semana. También Romero creo que ya se recupera para este fin de semana. Son jugadores importantes que se van recuperando de las lesiones, de las enfermedades y también de la expulsión que estamos teniendo. Y más por el tema de la seguidilla de juegos para planteles como el tuyo, viene todo de recuperar a esos tres valores. Sí, para tratar de darle más competitividad al grupo. Creo que en estos dos partidos conseguimos algo que no estábamos consiguiendo en el campeonato, que es sumar en 2 partidos. Fue muy loable lo que hizo el grupo contra 12 de octubre, que casi con 8 hombres empató un partido muy difícil. Y eso también en general, una cancha difícil contra un equipo fuerte, le damos una victoria muy importante y sumamos 4 de 6. Eso es lo que estamos necesitando, sumar de a 2 a 3 partidos para que podamos pararnos bien nuevamente en el campeonato. Humberto, una consulta solo por curiosidad. Hay muchos equipos que, por ejemplo, trabajan la pelota parada generalmente en la semana, tiro de esquina, tiros libres. Tu equipo es hacer muchos laterales al área durante los partidos. ¿Esa es una situación que también, así como la pelota parada, la trabajás en la semana o se da allí por el contexto del partido simplemente? No, yo creo que todo se trabaja hoy día. Nosotros trabajamos bastante en la pelota parada, en las laterales, tiro libre, como todos los equipos. Y tenemos jugadores bastante importantes que van bien arriba, buscando ganar la primera y estamos fallando en lo que es la segunda pelota, porque en muchos partidos ganamos siempre la primera y la segunda no nos estamos ganando. Son jugadas importantes que a veces en un partido cerrado te hace ganar. ¿Quién era el que mejor sacaba saque de costado y le gustaba a Alfredo Schoner, el presidente de la República, Humberto? Y no era Jacquet. ¿Quién? Jacquet. No, para Schoner. Para Schoner te estoy diciendo, Schoner decía saca muy bien y ya jugaba. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Verán, Tony Mula, vos sabés quién es, Humberto. No sé. Hacía comentarios, era muy buen campeón, pero por méritos. Pero Schoner lo que valoraba era su saque de costado. Después te cuento al aire. Chao, Humberto, gracias. Vale, Chao, Humberto García. No, es que era excelente jugador de todo punto de vista, pero cuando acá estaba en el palco el Schoner, ¿verdad? Ahora por los palcos tiene que ser arriba, no de más abajo. Nosotros decíamos palco en cualquier lugar, donde fuese, no solamente palco en posición geográfica arriba. El palco puede estar abajo también, no hace falta que esté arriba. Por eso yo digo palco. Ya está, ya. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenos días, estoy muy contenta de poder tener esta comunicación con ustedes porque tenemos buenas noticias desde el showroom de Tupí. Contanos, Valeria Jiménez, Departamento de Marketing de Tupí, mamá, Semana de la Madre en Tupí, contanos. Semana de la Madre en el showroom de Tupí y mamá feliz, regalos de Tupí, así que hasta el 15 de mayo vamos con descuentos exclusivos en todos los productos de temporada y lo mejor para mamá, así que a todos los oyentes les invito a que puedan visitar nuestro salón de ventas con 3 pisos de electrodomésticos, 2 pisos de muebles, una cafetería disponible para todos nuestros clientes y más de 30 asesores comerciales capacitados para brindarte el mejor de los asesoramientos. Claro que también tenemos beneficios y todas las facilidades si querés acceder a un crédito, así que visitanos. Estamos con horario especial el día viernes, vamos a abrir de 7:30 a
20 horas, también el día sábado vamos hasta las 20 horas y el día domingo de manera excepcional abrimos de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía, así que les invitamos a todos nuestros clientes a que puedan venir, a que puedan prenderse a este gran Día de la Madre en el showroom de Tupí con un horario súper especial y los beneficios a los que ya les tenemos acostumbrados. Y por supuesto también pueden ingresar a nuestra tienda web en www.tupi.com.py. Lo dijiste todo, Valeria, así que la gente sabe, Semana de la Madre en Tupí. Quisiera agregar algo más, con gusto. La invitación ya está hecha, les esperamos a todos en nuestro salón de ventas con muchísimas actividades para mamá. Y bueno, feliz Día de las Madres para todas las oyentes. Gracias, muy amable. Gracias, Valeria Jiménez, Departamento de Marketing de Tupí. ¿Quién? Voy a saber quién es. ¿Qué va usted? ¿Quién es? Ya sabemos. Sí la audiencia tiene que responder. 618-4700. No hay premio. Salvo que sea la fotografía del perfil del ¿Qué? Alborozar. Amigo. Que le voy a ayudar. Laterales. No, eso yo no voy a decir. Ya van a saber. Que Stroner le decía, qué bien saca este muchacho la pelota. Se iba para ver eso nomás. Después todos los otros integrantes de la selección paraguaya. ¿Qué número, niño? 618-4700. Que Stroner decía que era el mejor luego que sacaba saque de costado. 3 de noviembre, y Puponal a 3 de noviembre. Gana, vos, Gustavito. Si no le interesa, no le pregunto más. No, ya está perdiendo el tiempo con ustedes, tampoco con los oyentes. Hola. Comandante. Sí. Alicio Solalinde. Alicio Solalinde. No hay otra llamada. No hay más, mira. Ahí terminó todo. Alicio 618-4700. ¿Ve? Oye, hola. Hola. Sí. Lorenzo Villagra. Lorenzo ya. 618-4700. Lorenzo Villagra, no. Hola. Bueno, ya está, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué? No, ya hola. Hola. Sí. En la época de Chema Rodríguez en Guaraní era el único que tiraba como centro Lorenzo Villagra y en Libertad Bernal. Stroner, dije, no te pedí tu opinión. Que Stroner elogiaba a quién y condenaba, se iba así con Miranda, el chofer. Hola. Hola. Sí. Alicio Solalinde. Sí, señor, ya está, terminó todo. Alicio Solalinde. Stroner miraba al saque de costado de Alicio Solalinde y comentaba, hacía reunión de prensa, que este chico, cómo hace el saque de costado, ustedes, y así su decanito, así le miraban, mira, a Stroner. Y así hacía. Y así mirá, niño. Sí. Así mismo. Alicio Solalinde. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. El partido de Ameliano contra muy bien, Ameliano, el trabajo de Ceballos, la polémica de Corulo, la gente de General se quejó de esa acción que le terminó complicando. Un hombre menos para este tipo de partido podía dar una reacción, si bien hubo una mejoría de General Caballero en el segundo tiempo y cuando parecía que alguna chance podía llegar a tener el segundo, allí terminó marcando Ameliano el segundo gol. Puntos vitales para Ameliano dentro que se vendrá, y ahora se enfrenta a Libertad la próxima fecha, partido más que atractivo que tendrá el equipo de Ameliano en la próxima fecha. Con esto fue a 13 puntos el equipo de Ameliano, posición 10 en la tabla de ubicaciones, 13 puntos en 15 partidos, y levantando triunfos puede salir de esa zona complicada, lo que siempre comentamos, el equipo recién ascendidos, en el caso de Ameliano. Yo lo veo a Alicio Solalinde, pero vamos a mezclar en River y Olimpia. ¿Estuvo bien Libertad? No.
No, para mí que Licha no tuvo Libertad. De River fue a Olimpia, igual que Escalante de River a Olimpia. A Licha se lo linde. O sea, lo que estés confundido y perdido en este mundo. ¿Quién llama? River, Libertad, Olimpia, marca aquí. River, Libertad y después... Ah, pasó por Libertad. Sí, y después se fue. 78, sí. Es verdad. Pero estuvo poco tiempo, ¿eh? Es un año. Un año, tenés razón, en el ojo le dio en el ojo. River, Libertad, claro, fue el campeón con Olimpia. Hola. Arturo. Sí. Empezando con el miércoles de retro. Va a empezar a la hora no, te vino todo, vamos a hablar del Cerro, hoy en la programación del fútbol. De Aragán, de Calmamina. Ya está, ya listo, Valema. A la puta con cuadrúpero, cuadro, moño, se llevase. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Subellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Arturo, ¿cómo vas a dudar si yo te paso una información? Tenés razón. ¿Cuánto tiempo jugó Vendedor? ¿Un año? Del 78 al 77 a 78. Fíjate, por el 77 Libertad fue semifinalista de la Copa Libertadores de América. En el 77 con el Chema Rodríguez, con el Moncho Rodríguez, Libertad fue semifinalista en la Copa. Hola. Comandante, Gustavito ya no tiene más su espacio al mediodía. ¿Y por qué tenemos que darle espacio a él? Dale, estoy la convencida, yo. O sea que me estás diciendo que no hay chorizo con queso, eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Bueno, ponemos confirmado ahora, niño. Sí, partido, lo anticipamos, fútbol alrededor de esta mañana, en el Twitter, en el Urbano. Sábado, a las 19:15, este sábado. Sí. Defensores del Chaco, Sol de América, Cerro. Pusimos ya esta mañana, dijimos en el blog, en Urbana, puse en el Twitter, retuiteó, que largo. Después visto que Dani Maciel puso Mundo Cerro. Confirmado, sábado, 19:15, Defensores del Chaco, Sol de América, Cerro Porteño. Los oyentes del este están molestos, porque creo que es la segunda o tercera vez que le querían ver a Cerro. Sí, se estaban manifestando, 107.9. Si contra Tacuarí había pasado lo mismo. Por eso era la segunda o tercera ocasión que estaba a punto de ir a Ciudad del Este y al final no se da. Quedaron con las ganas. Me acuerdo esto, yo quité todo el agosto, por eso dije los tres. Yo me acuerdo que se armó. ¿No te acordás que cuando Solalín de Tito Vélez y La Salina tuvieron el Libertadores 77 y pudieron llegar a la final? Esta se armó. Sí, me acuerdo, yo eso lo quité todo el agosto, me acuerdo, por eso dije, tres eran de River, Solalín de Tito Vélez, volante, y a la derecha La Salini, y después La Salini termina jugando en Olimpia también el arquitecto de Braguto. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Yo no me acuerdo muy bien, te confieso, arquitecto Lagote, no te quiero mentir. Yo sé que los tres se fueron a préstamo, a Libertad, en la Copa Libertad, eso me acuerdo, pero no vaya, ¿y por qué no decía el final? No me acuerdo muy bien. Yo no cosa arquitecto que en mi mente ya no hay demasiado, no me acuerdo de eso. Ahora que vos me estás recordando los tres. Era el que le marcó a Cándido Jiménez, arquitecto Lagote, le anuló a Maradona en el Montevideo en el 79. Yo sé de paso. ¿Por qué no decía el final? Tranquilo, nomás arquitecto Lagote, no hay demasiado. Ya está. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta y el mejor diésel de Shell tienen un único nombre: Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas antifricción y detergentes que permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. ¿Sabes qué pasa, arquitecto Lagoto? Te puedo recordar, vamos a hablar del campeonato. Si no le interesa a vos, a mí, y a 10 personas más, 15 personas más, te dice este viejo. ¿Vos entendés, Denis Canizaro? Sí, señor. Vamos a ir otra vez, tiempo atrás, y vamos a ir otra vez, perdemos actualidad. Así nomás, arquitecto, ya está ya. Hoy juega Cerro. Sí,
Así mismo. En el mismo horario del juego de Resistencia Guaraní, a las 20:15. Y antes, el partido de Olimpia, que está para, así como están las cosas, 2 debutantes hoy en Olimpia. Uno es Jeremy Asaf Flor y Bruno Recalde, serán los juveniles que hoy verán actividad en Olimpia, y luego lo que tiene que ver con el partido de Cerro. Bueno, ahora conferencia de prensa en Bolú Villarroga y volvemos. De la Policía Nacional del Paraguay partió ayer a la tarde en el avión presidencial, llegaron en horas de la madrugada a Colombia y desde un primer momento entraron en contacto con sus pares y ya vienen trabajando en varias líneas de investigación. Esas líneas se llevan adelante en Colombia y también acá en Paraguay. Y el presidente de la República está dando un seguimiento punto por punto, está en contacto con autoridades colombianas. Habla Federico González, desde Bolú Villarroga. De la investigación acá en Paraguay y con la Fiscalía General también. Ministro del Interior está hablando. Con el comandante de la Policía de Colombia, al igual que con la vicefiscal general, y ellos están ya coordinando acciones con nuestros representantes en este momento. Lamentamos lo ocurrido el día de ayer, condenamos ese hecho y reafirmamos... Está hablando el doctor González, el crimen de Marcelo Pecci en Colombia. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed PY o llámanos al 288-7000 Asismed toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT. Una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux, y salen sí o sí un lujoso Audi A4 0 km y mucho más para mamá. Pedí CNT por Emoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en un minuto. École Oicoité, pedir una ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Hoy es Olimpia con Sol. Y después Sol con Cerro. Así es. ¿Y quiénes juegan en Sudamérica, en Olimpia hoy? En Olimpia 2 caras nuevas hoy, 2 que debutan. Uno Bruno es Recalde, volante por izquierda, y Jeremy Flores, lateral derecho. Son las novedades en el plantel de Julio César Cáceres. No va a aguantar, ya dijo Cáceres. Para hablar con Quique Landaida. Sí. Quique Landaida. ¿Cuál lateral derecho? Flor. Jeremy Flor. ¿Y vos de dónde la conoces? Volante a la izquierda y... Me suena de reserva principalmente. Y Bruno Recalde, de hecho, ya venía concentrando. Él quedó en la banca en 2 partidos anteriormente. Por si es central o es lateral, porque a mí me decían que es central también, en el caso de Jeremy Flor. Pablo Ceballos, ¿cómo te va, Pablo? Buen día, buenas tardes. Hola, Arturo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Tu gol? ¿Qué sentiste ahí? ¿Tu gol, tu vuelta, tu gol, volador? Bien, contento por llegar al gol, por ganar. Segundo partido de titular, así que bueno, tratar de seguir por este camino, seguir marcando, seguir ayudando al equipo. El partido anterior ya fue una sensación muy linda de haber asistido en 2 ocasiones a los compañeros para que pudieran marcar. Ahora me toca a mí ganar por un buen resultado en una cancha muy complicada, así que bueno, disfrutando de esto, pero pensando ya en el partido del domingo. Pablo, y bien decías la importancia de los puntos, pero de los futbolísticos se te ve muy bien. Ayer destacaron tu persona y también la de Barreto, los dos dentro del equipo de Emiliano, que todos hicieron un buen partido, pero el trabajo de los dos se destacó bastante ayer. Sí, por la situación, por cómo se dio, por obviamente, como siempre digo, el tener continuidad, el tener más minutos, siempre ayuda a cada jugador. Diego también hizo un partido extraordinario, al igual que todos los compañeros, obviamente, que tratamos de jugar, de defender este resultado, de tratar de sacar los 3 puntos que obviamente necesitábamos. Para nosotros era muy importante por el rival, obviamente, pero sí, el equipo se portó con Diego
nos sentimos muy bien, es un jugador que se mueve bien, que maneja muy bien la pelota, así que eso también facilita mucho. Muy contento también con él, que pudo llegar al gol, un golazo. En mi caso, de igual manera también contento por eso. Así que bueno, hay que seguir, recuperarse para el partido de fin de semana. Esta seguidilla de partidos también hace a que todos obviamente tengamos la posibilidad de tratar de jugar. Y bueno, a no relajarse. Nosotros sabemos que no ganamos nada, ganamos un partido, se hizo un esfuerzo enorme, pero hay que seguir, tratar de sumar todos los puntos posibles, porque los otros también se están quedando. Entonces bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir aprovechando eso. Sí, señor, redondeaste bien el concepto y la reflexión que da este partido y lo que viene también. Un saludo al aire, Pablo, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, muchas gracias, cuando usted. Gracias, Pablo Ceballos. ¿Cómo te va, Carlitos Gianni? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, Arturo, buenas tardes. Un saludo para vos y tus compañeros. Bueno, hablamos con el presidente de Soldamérica, Carlos Gianni, tiene que ver con el partido de Cerro. El partido se juega el sábado, 19:15, Defensor del Chaco, no en Ciudad del Este. En principio, pero quedaba la duda, esa es la realidad, si se confirmaba Ciudad del Este. Finalmente en el Defensor, Carlos. Sí, en el Defensor, Arturo, por un lado también tuvimos en cuenta el desgaste que está teniendo el plantel en cuanto a la seguidilla de partidos. Nosotros, por ejemplo, hoy jugamos contra Olimpia, un rival dificilísimo. Luego seguimos concentrados, mañana practicamos y si nos íbamos a Ciudad del Este teníamos que volver a viajar el viernes. Nuestro plantel no es muy amplio, también tenemos algunos jugadores lesionados y suspendidos. Después está el tema también que en principio se anuncia para el sábado cierta inestabilidad del tiempo, entonces eso podría ser contraproducente también para ir a Ciudad del Este y no recaudar una buena suma, ya que existen muchos gastos al llevar el partido al interior del país. Entonces optamos por jugar este sábado a las 19:15 en el Defensor del Chaco. Así es, Carlos, y estaba diciendo, o creen los compañeros, moverse Ciudad del Este, eso creo que tiene una implicancia de un costo aproximado de 250 millones, 200 millones, moverse de aquí para el Alto Paraná, ¿verdad? Sí, aproximadamente terminan gastando 250 millones, en algunas ocasiones un poquito más, pero eso es el gasto que uno tiene al pagar al club visitante, al alquilar el estadio, al pagar hoteles, al pagar allá todo lo que implican los gastos inherentes al partido. 250 millones por ahí sale llevar un partido a Ciudad del Este y te obliga a recaudar bien como para que te sobre, ¿verdad? A nosotros, por suerte, contra Olimpia recaudamos bien, nos sobró buena plata y ahora optamos, como te dije, por esos motivos, por quedarnos en Defensores del Chaco y poner precios muy populares que creo que hace mucho no se daba en el ambiente del fútbol. ¿Cuáles son, Carlos? Gradería Norte va a salir 20.000 guaraníes, Gradería Sur va a salir 10.000 guaraníes, Platea va a salir 30.000 guaraníes y Preferencia 40.000 guaraníes. Esos van a ser los precios de entrada. Pero no hay estos antecedentes de precios así de bajos. Repetí, gradería entre 10.000 y 20.000. Gradería Sur 10.000 guaraníes, Gradería Norte 20.000 guaraníes, Platea 30.000 guaraníes y Preferencia 40.000 guaraníes. Sábado 19:15 en el Defensor del Chaco. Creo que no hay excusa como para no asistir, siendo que Cerro está peleando por el campeonato y Soldamérica necesita los puntos. Y bueno, y esta medida de bajar tanto los precios, ¿por qué, Carlos? Hay muchísima gente a estos precios, ¿no? Porque no son comunes. Pero y la realidad indica, Arturo, hoy que hay poca gente, Cerro lleva poca gente de visitante y vamos a tratar de optar por hacer precios bajos como para tratar de seducir a la hinchada de Cerro. Es una realidad. Hoy día, lastimosamente, los grandes, en cuanto a ser visitantes, no están llegando buena afluencia de espectadores. Sí, tienen mucha gente jugando el local, ¿verdad? Pero en este caso solo el local, y una forma creo que de seducir a la hinchada de Cerro es poniendo precios bajos para que todo el mundo pueda ir a ver el partido. ¿La hinchada de Sol dónde se ubica? ¿Azul con los precios de 10.000? No, la hinchada de Sol se va a ubicar en Preferencia A. Ah, hecha la aclaración. Muy bien, espera un ratito, Carlos. Vamos a hacer las cosas bien. En la entrevista, sí, para poder...
En preferencia, las dos bandejas de tribuna, ¿por qué uno 10.000 y otro 20.000? Porque la hinchada de Cerro, su hábitat es Gradería Norte. Entonces, una forma de invitarle a ellos a que también vayan a Gradería Sur es hacer un precio un poquito más bajo. Entonces, donde está la hinchada de Cerro, hay 20.000, Gradería Norte. Sí. A Gradería Sur 10.000. Sí. Sol de América ocupa ¿qué preferencia? ¿Central? Sol de América va a ocupar la preferencia A, que da hacia la Gradería Sur, porque el banco de suplentes de Sol va a estar ahí abajo. ¿Y qué costo tiene? ¿Esa preferencia qué costo tiene? Los socios al día podrán canjear sus entradas sin ningún tipo de costo por una entrada en preferencia A, y la gente de Sol de América que se quiera ir a observar el partido en preferencia A, que no sea socio, va a tener que pagar 40.000 guaraníes. Igualmente nosotros tenemos digamos algunas gentilezas permitidas como para darle a la gente de Sol de América. Y Platea dijiste, Carlos, 30.000. 30.000 guaraníes, sí. El que no está habilitado de Platea VIP. No habilitamos Platea VIP. Bueno, y otra cosa, cuando vos hablas de Ciudad del Este, porque nos escuchan a través de 107.9 FM en el Alto Paraná, el tema que no es solamente Cerro, es el propio Sol que tiene sus propios gastos, al trasladarse también suma. Claro, uno, para que se entienda nomás, por ejemplo, uno si le quiere llevar a cualquier equipo a jugar, por ejemplo, a Ciudad del Este, tiene que pagarle al equipo contrario 50 millones de guaraníes, ¿verdad? El alquiler del estadio Antonio O'Donnell sale 80 millones de guaraníes. Ahí ya tenés 130 millones de guaraníes. En bus vas a gastar entre 10 a 12 millones de guaraníes, ya tenés para gastar, ya son casi 150. Después tenés, en hotel gastás 25 millones mínimo gastás, ya tenés 175. Después tenés los descuentos por boleta vendida que te descuenta APF, tenés por boleta que te cobra la entrada, que te comercializa las entradas, ¿verdad? Que te cobra por cada boleta expedida, ¿verdad? También tenés allá los gastos médicos, gastos de ambulancia, gastos de policía, gastos de fiscalía, gastos de bomberos, gastos de... un montón de gastos, Arturo. Hay un montón de gastos, no es que no se gasta, y llega prácticamente a 250 millones de guaraníes, llega. Y eso incide también el tema del tiempo, decía Carlos, por la duda, si llega a llover. No, claro, el sábado, si uno ve, nosotros estábamos siguiendo eso día a día, indica 80% de probabilidad de lluvia, y no queremos arriesgarnos a que de repente podíamos estar ahí y llovía y nosotros teníamos más gasto que ingresos. Entonces optamos nomás por jugar acá en el Defensor del Chaco, alquilar el estadio Defensor del Chaco, poner precios populares y tratar de que la gente vaya a ver el partido. Como estás transparentando todo en esta nota, ¿cuánto cuesta alquilar el Defensores? 20 millones de guaraníes. ¿Y otros gastos del propio defensor de la organización cuánto? Y después tiene el club local tiene los gastos de contratarle a una empresa que se encarga del vallado, de que lean los tickets de la entrada. Después tenés también el gasto de contratarle a una empresa que te imprime y te vende los tickets, que dicho sea paso, a partir de mañana en Cerro Porteño y en Sol de América se van a estar vendiendo la entrada de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, jueves y viernes, y el sábado a la mañana también en los clubes, y a partir de las 13 horas el sábado en el Defensor del Chaco. O sea, hay gastos de organización, Arturo. Después tenemos controladores, tenés ambulancias, tenés un montón de gastos. Y sí, estamos hablando de lo que significa y los costos, esto, pero bueno, eso tiene que ver con el partido. ¿Por qué la decisión como presidente de Sol, reunido con tu gente, dijiste no, el partido se juega en el Defensores y no en Ciudad del Este? ¿Cuánto cuesta arrendar el 3 de febrero? 80 millones de guaraníes. ¿Y el Defensor es 20? 20 millones. Otra cosa, Carlos, partido contra Olimpia hoy, contanos, futbolísticamente, ¿cómo está Sol? ¿Qué sentís vos? ¿Qué le falta a Sol? ¿Qué pasa con Sol? Y lastimosamente obtuvimos un muy mal resultado este fin de semana ante Guaireña. Creo que la
la expulsión nos complicó demasiado porque hasta ahí estábamos haciendo un partido, digamos, correcto, controlado. Esa expulsión nos limitó prácticamente a defendernos en el segundo tiempo, aparte que empataron ellos con un verdadero golazo a los pocos minutos y a partir de ahí fue otro partido ya. Teníamos mucha esperanza en tratar de sacar un resultado positivo, no se dio y hoy nos toca Olimpia, un rival dificilísimo en su cancha con su público y tenemos que sumar, Arturo. Hoy creo que tenemos que sumar, tenemos que tratar de hacer un partido inteligente y tratar de sumar porque lastimosamente estamos siendo muy irregulares. ¿Y esa irregularidad por qué? Y se da un montón de factores. Creo que tenemos un plantel muy corto. En las últimas fechas estamos teniendo prácticamente una expulsión por día, por fecha, que eso hay que cuidar muchísimo. Después hay muchos jugadores también lesionados, ¿verdad? Y todavía no estamos encontrando, digamos, la regularidad futbolística. El profe Chito le está probando a casi todos los jugadores. Algunos están respondiendo, algunos no están respondiendo como se espera de cada uno de ellos. Y esperamos que en estos dos partidos de hoy y del sábado contra Cerro podamos demostrar, digamos, mucha actitud, mucha concentración, que creo que es muy importante, y sacar los puntos en estos dos partidos, porque estamos muy necesitados de puntos, de la realidad. Y bueno, Carlos, seguiremos charlando. Gracias por esta deferencia, por los datos que son muy importantes para nosotros, para comunicarnos a través de la gran audiencia que tenemos, incluyendo 107.9 en el Alto Paraná. Chao, Carlos, gracias. Gracias, Arturo, saludos, que sigan muy bien. Carlos Jenny, presidente de eso. Gran feria por el mes de las madres en Guairá Pisos. Desde mañana hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros 4 locales. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900, contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444, Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard GNB acumulas goles para el sorteo del paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. No, para escucharle a Ganero, no. ¿Hace cuánto que Libertad no hace 3 goles? Vámonos a 12 le metió 4 a 0. O sea, bueno, a 12 le metió 6 primero. Sí. Contra 12 hay una tarifa especial de Libertad. Se le metió 6-1 y le metió 4. Eso fue el caso 12. Excluyendo 12. ¿Hace cuánto que Libertad no hace 3 goles? A la Octavito Luis, a la Milenia, ese que tiene todo, la computadora en la cabeza. En Libertadores no metió 3. No. ¿Hace cuánto vos tenés que responder, Víctor Villalba? Hasta Garnero está sorprendido. 3 goles hizo y un anulado, el de Barbosa. Sí. Por offside. ¿Qué es lo que mira? Voy a buscar porque en la mente no encuentro. No es tu palo, Denis. No tengo la memoria ahora. Bueno, será tú que perdiste la memoria. Sí. Eso no hace falta que te pregunte. ¿Y vos, niño? No estoy recordando. No, es mentira lo que digo. Y no lo digo irónicamente. Mirá que le cuesta. El partido contra que le anulan un gol, que Tito Villalba hizo un partido. Ante Sol 3-1. ¿Cuándo? Fecha 9. Bueno, a 3 goles de diferencia busca.
Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electroban, y pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al 0982 60 20 20 y entérate de todas nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bien, se presentó un partido de los difíciles, con poco espacio, que se necesita mucha paciencia y precisión. En ese tramo del juego nos costó tener esa precisión, si bien llegábamos, pero no teníamos la claridad y la contundencia. Obviamente que este tipo de partidos tienen esa dificultad hasta que se abren, y después el equipo manejó, controló el juego sin ningún tipo de inconveniente. Generamos muchas situaciones, no tuvimos esa efectividad que buscamos, pero terminamos haciendo 3 goles. No, modificó el rival y es un equipo que también juega. Cambiaron el sistema, cambiaron los jugadores, entonces empezaron a tener más asociación de juego, nos dividimos la tenencia del balón, que eso es algo que nosotros tenemos que corregir. Y después, cuando pudimos otra vez controlar el juego, no es por el ingreso en particular de nadie, empezamos otra vez nosotros a controlar el juego, empezamos a generar situaciones. Al principio nos costó tener esa efectividad, al final tuvimos efectividad y terminamos controlando el balón y generando también muchas situaciones de gol. Daniel Ganero, técnico de Libertad. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Los insecticidas Knockout Narosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en su presentación normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son mamagníficas. Por eso en Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participas del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, ¡vamos! Como dice Víctor Villalba, ¿quién envió? César. Cesarito. ¿Vos lo conocés a Cesarito? Sí, lo conozco. A Cesarito. Sí. A Cesarito Rego lo conoces. ¡César! 4-3-2022, como vos decías, 3-0 ante Nacional. Ante Nacional en cancha de Nacional. Sí. Fue la última goleada exactamente por 3 goles de diferencia. ¿Lo conocés a Cesarito Rego? Sí. Lo conocés bien, ¿verdad? Sí, justo también estaba escribiendo. ¿Con qué bien se escriben con Cesarito Rego? Escuchando el programa desde Twitter, impecable el audio, dice Cesarito Rego, que escucha a través del Twitter, el espacio Fútbol a lo Grande, ¿verdad? Así mismo, en el espacio FAL 1080 AM en Twitter. Ahí escucha Cesarito y todos los demás oyentes que están reportando allí sintonía. Sí, escuchando el programa desde el Twitter, impecable el audio en Twitter, Fútbol a lo Grande, ¿verdad? Hoy no hablo, Landa. ¿Y por qué, pío, así? No, hoy no, Landa. Es tranquilo nomás. Día de partido sería. Se pone todo nervioso. Por día de partido. Día de partido. Díaz tiene 35 años. ¿Y qué? Qué bien jugó ayer. ¿Qué tal? Hola Arturo, saludos a todos. Jugó muy bien Díaz ayer. Yo te pregunté. No, aporto. Te estamos pelando, ¿vos sabés? Porque aparte, Pancho, porque hay una conferencia y queremos hacer el porcentaje. Ok. Hay una conferencia en Colombia, en el caso del fiscal. Así es. Que nos decía William y la licenciada Zoraida. Preguntamos si se va a confirmar o no. Hay señales de humo allá. Para eso. Esperaron eso, sí. Estamos esperando. Aún no, están esperando. Ah, correcto, tampoco Paco. Bueno, ¿estuvo bien Díaz? Muy bien, no se nota se nota la calidad que tiene y no se nota la falta de minutos que estaba teniendo. Ayer corrió mucho. Bueno, es cierto, Tacuarí ha caído un poco, pero muy bien, muy bien. Con Ernesto Caballero está creciendo. ¿Es el que le pega al arco a Ernesto Caballero? Sí. Vos viste el remate, qué le disparo. Ayer Barbosa jugó muy bien. Pero está jugando ayer bien. Jugó bien.
Ayer jugó bien, se merecía el gol. Parece que está más tranquilo después de su Sí. suspensión. Sí. Más sobrio, Está hace lo más justo y sobrio. El necesario. mismo niño ya reconoció. Sí, sí. Está fue- mejor, hay está partido que fue jugando. figura el otro día en Copa. Muy bien. Barbosa sí, esta versión de Barbosa sí. Bueno, pero Marcelo Díaz tiene su prontuario deportivo, en el buen sentido de la palabra, Sí. muy interesante. Acordate que es bicampeón con Chile, Sí. de la Copa América. Sí. Y su sueño y su anhelo de volver a la Universidad de Chile, que lo vio crecer futbolísticamente. Él es de la Universidad de Chile de origen, de la formativa de ahí. Entonces él quiere volver, por eso habló lo que habló. Porque después se manejó la posibilidad de Racing otra vez. Sí. Hay muchas cosas. Y ahora se dio cuenta Garnero, y al que no lo pone, ¿qué se hizo Ramón Martínez? La vez pasada estuvo en la banca, no sé si ayer estuvo en la banca. Porque No, ayer pero no- ¿qué se pasa con él? Al que le da la fe otra vez a Iván Franco. Que está jugando bien otra vez. Reapareció. Él se le da otra vez con todo. Está Hizo el pase empezando para el segundo gol. Para el segundo, pero tuvo varias situaciones donde él creó la situación, o él creó la jugada. Y el Marcelo Muy Díaz, el clásico volante Sí. de estatura baja. Sí. ¿Por qué Pero eso, Denis lo Canilla? tenía más... Porque tiene mejor posesión de la pelota. Pero los volantes Generalmente son centrales de ese puesto, esos volantes son medio vaquitos. bajitos y tienen buena técnica. Así generalmente. Sí, sí, vos sabés que me llamó la atención eso, porque él era el más bajito en cancha ¿Pero por probablemente. qué eso es? Y no sé, característica. Pero pone el cuerpo No, muy porque te bien. hacen bajito, por ejemplo, es el que no te gusta, que le convoca a la selección nacional. Cubas. Cubas. Sí, sí. Es que yo creo que deben tener la misma estatura. Un poquito más alto Marcelo Díaz, pero poquito. Poquito, 5 estamos hablando de centímetros volantes más. bajos. Sí. Hay muchos de Hay esos. muchos de Hoy en Nicaragua. día. Y Hoy en día hay muchos de esos. ¿De cuál? Y de estatura baja, volantes centrales. Lucena. Lucena, ahí estuviste, Quintana. Pacho, Lucena. Quintana también, Quintana. no es de gran No, poder. pero Quintana físicamente, 1.66 tiene Díaz. ¿Y cuánto tiene? Y Cuba 1.69. ¿Viste? Es más bajo que Cuba. Cuba. Y entonces rindió Alto Mancho. Jugó muy bien el chileno. No da pases para atrás, siempre para adelante, rompe bien, es seguro en el pase. Bueno, Ayer pero habrá él tenido tiene una efectividad de pase él tiene una de... riqueza, él tiene una riqueza futbolística muy grande. ¿Sabes lo que está equivocado? Cuando juega con Chile, titular indiscutido. Sí. Sí, sí. En los dos títulos alcanzados en la Copa América. No es que vos decís, Díaz integró, Díaz de la plantilla, no, Díaz del equipo, Del no equipo. de la plantilla. Sí, sí. ¿Se entendió lo que quiero decir? Vos podés ser convocado, podés figurar en el plantel. Este jugó campeón. Sí. Y ahora lo recuperó. Y sí, sí, Ayer- dio un... O sea, tuvo un buen partido. Es una muy pensando buena en- opción para pensando... Uno bueno y uno malo hasta Lo, aquí. lo quiero en la ver vuelta. en una situación un poco más exigente. Le ¿verdad? sirve para este tipo de partido Sí. de Libertad, porque sabía que Tacuarí no le iba a atacar, pero ante un equipo No, espera, que tiene ya en lo el puso medio ante Caracas, que le tenía que servir para su clasificación. y no le sirvió ese día porque no jugó bien. Pero Libertad lo no jugó y bien. sí, por eso. Pero lo que te quiero decir es, Víctor, que ya en el extranjero lo convoca acá. Y es cierto lo que dice, según ante rivales que van a exigir Sí. menos que los otros, así para mismo. que en su propio ritmo pueda sentirse más Claro, seguro. no, Para que no lo veo jugando claro, ante Paranaense, por ejemplo. vaya de agarrando visitante. Es verdad, minutos. pero que ya está apostando apuestas. Sí, Pero sí. le ayuda sí, para sí. ir agarrando Sí, eso minutos. sí. ¿Por qué no entre le esto y pone a tener una Ramón reserva? Martínez? Sí, sí, sí. Ramón Martínez que jugó a la izquierda, jugó a la derecha. ¿Te acuerdas, Denis? No sé, hace Ramón poco Martínez como llegó a dueño jugar de de la volante posición. extremo a la izquierda. Sí, sí, lo Interno probó por Garnero en varios derecha, puestos. En tres Interno gol- por- exactamente. Interno por derecha también jugó. Con tres volantes Con llegó a tres jugar volantes. mucho de A la interior izquierda. Martínez. A la izquierda, a la También, derecha. así fue. Y con llegada. Sí. Así es. Sí, ¿Y sí. quién no juega en Libertad ahora? Alguien famoso. Pues todos son famosos ahí. Y el que desapareció es Vareiro en este último tramo del partido. Antonio Vareiro. Y nos decía el doctor Vittorio que solo hoy tiene 2 lesionados. Hugo Martínez y Enciso. Después hay varios jugadores que tuvieron gripe, influenza, quizás pueda estar entre ellos Vareiro, por eso desapareció en este tramo. Bueno, enseguida vamos al porcentaje. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapotones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Así es, bueno, muchas gracias a todos los que me eligieron, pero esto es un trabajo de equipo. Afortunadamente tuve la oportunidad de jugar y demostrar para qué vine. Justamente, ¿qué sensaciones en lo personal tenés para mencionarnos en cuanto a tu retorno? Tengo sensaciones muy positivas, ya desde
desde hace mucho tiempo vengo trabajando muy duro, buscando una oportunidad y afortunadamente se creó, y cuando las oportunidades se te crean, bueno, hay que aprovecharlas y eso es lo que pretendo hacer en este momento. Bueno, y te tocó justamente arrancar hoy de titular ante uno de los equipos que se cierra bien atrás, que ocupa mucho espacio también porque tuviste mucho trabajo en eso. Así es, es un equipo muy compacto que vino a hacer su trabajo, pero creo que nosotros mantuvimos la calma, jugamos con mucha paciencia, circulamos bien el balón, tuvimos una buena recuperación tras pérdida también, y por suerte pudimos hacer un gol. Así se abre el partido y ya vieron que el segundo tiempo salieron a jugar un poco más y así pudimos lograr una mayor contundencia a la hora de atacar, y por eso nos vamos con un triunfo abultado. Marcelo Díaz, el chileno de Libertad. Llegó la promo Giga a Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal. Todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra. Accesa a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga. Y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades y más. Tecnicatura superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi. Organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta y arreglos huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala a mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, se lo gratis. Y además, por cada compra tenés una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py o nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Dónde nos quedamos con el tema de porcentaje? Ya vamos, ¿verdad? ¿Los partidos? Primeramente el de Olimpia, en cuanto al horario, Olimpia Sol, el juego el primero de la tarde a las 18. ¿Qué hora? 18 horas, Olimpia Sol de América en para 1. Olimpia Sol de América en para 1. Olimpia Sol en para 1. ¿Para qué van a hacer ustedes? Yo si soy Carlito Jenny, con vos no hablo, como no hablo, como no hablo y como no hablo. No es justo lo que ustedes van a hacer. Con una pancarta acá con el Figueredo, habla mi querido sobrino y van a una costa y ustedes le dan un quilombo acá en Brasil. Puede ser, pues, ¿para qué es lo que ustedes hacen? ¿Me parece biológico y normal? Para mí que de todo lo opuesto. Sí, porque Sol de América cuando juega contra Olimpia Chelsea. Cambió, ¿vio? Sí. Sol se vuelve Chelsea y Cerro juega, y Olimpia juegan para 1. Ahí vienen todos los fantasmas. Hay una situación de cosas entre los fantasmas de Olimpia y que Sol se vuelve Chelsea jugando en para 1. Yo veo cara que algunos van a poner gol. Una de cal y otra de arena. No, señor. Cantante de los años 60. Y cuando se usa una expresión muy antigua, entonces se pone Billy Cafaro. Es una cal y una arena que se dijo por Rubén Avelino en 1931. ¿Sabes dónde fue? Una cal y una arena. ¿Sabe quiénes estaban ahí en 1931? En un café en Buenos Aires, ¿no sabes vos? No. Bueno, contigo. Hacer el fútbol Álamos, porque Cecinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Niño, comenzamos con el niño. Olimpia Sol. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 60-40. Olimpia le gana a Sol. Denis Caniza. 60-40. Olimpia le gana a Sol. Pancho López. 50-50. Empate. Mega descuentos en Punto
Punto Pharma para mamá. Mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados para compra de regalos de mamá y mucho más. Te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo, el bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicítalo en las mejores barberías del país y disfruta de una Pilsen Extra en bares asociados. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente juego, Resistencia Guaraní. Resistencia Guaraní, Denis Caniza. 60-40. ¿Eh? Gana Resistencia. Resistencia le gana a Guaraní. 1 o 2 goles de diferencia. 2-1. 2-1, sí. Jugó Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Te puedes sacar la camiseta alguna vez en tu vida? La vez pasada le di en contra Guaraní, acerté. Cerro le ganó. ¿Y ahora quién dice que gana? No, mañana gana Guaraní. Hoy, esta noche. Gana Guaraní. Se recupera. Graban por eso que gana Guaraní. Pero el amor es más fuerte. 60-40. ¿Quién gana? Resi le gana a Guaraní, che. ¿Y vos, Pancho? 40-60. Guaraní. Se dice que mamá hay una sola, pero premios para mamá tienen que haber millones. Slots del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online, donde ganás seguro. Y para celebrar el Día de la Madre hay 15 millones en premios del 14 al 25 de mayo. Ingresa a Slots del Sol Online, participa del gran torneo Super Mamás. Slots del Sol Online es hoy. En Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Gánale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día. Cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Cerro Guaireña. Cerro Guaireña, 20-15. Al equipo que denominé Pasteloso Guaireña. Es un equipo pasteloso Guaireña. No da gusto jugar contra Guaireña, bien pasteloso. Formato pasteloso. No da gusto. Muerde, pelea, un equipo. Tratarle bien a Pancho. Pero viene cansado, eso sí, un detalle no me Está obligado, cero Vos ganar. tenés que tratarle bien a Pancho cuando decís señor reglamento. No, yo no Sí, fui. pues, Hoy yo no Cierto, fui. te estamos esperando. ¿Llegaste a observar la de Corulo, señor reglamento? Sí, ayer? falta, roja. ¡No! Me puedo retirar, señor, me voy. Roja. Pido permiso, doy mi ¿Por qué la mano se va? ¡Le cortó! ¡Mete el codo! Francisco López, no. Está el fútbol se juega con los pies, no con el codo. Ahí está. El fútbol se juega con ¿Qué los le pies, no pasó con al el Pablo? Se codo. levantó y jugó otra vez. No, pero ¿Qué ¿cómo? vamos a jugar? Está bien expulsado. Balita. No, es legal. Es ilegal el uso del codo para sacar ventaja de la Cuando vos posición. decís Es roja. irónicamente, señor reglamento, podés, ¿por qué debo decir, argumentar? Es un movimiento Pancho. natural. No, porque Pancho, es un movimiento ¿cómo natural. va a ser natural? Ya lo que te dice Pancho. Ahora, a partir de ahora vamos a pedirle a FIFA y Hay a regla PF aplicada para esta que jugada. a Pancho, todos los ¿qué jugadores regla aplicada? ¿Cómo fue la regla que consigan aplicaste 22 sogas con los para esta brazos jugada? atrás, extendidos. Juego brusco reglamento. grave. No se puede terminar. Juego brusco grave. Va. O Codo conducta al violenta rostro, la el otra. codo es No. peligrosísimo en el fútbol, te puede terminar rompiendo el tabique, el pómulo, te puede cortar, le cortó chiquitito a Pablo. Le aprecio mucho a Pablo, pero para si fuera que le partió un rayo y bueno, no, pero es un el hecho existió, el hecho existió, el hecho porque existió. se le pasó y ahora recordando, No, pero porque- Pablo hace lo suyo, cada uno es artista en la cancha y él se tiró Perfecto, y pero hace lo es suyo. una jugada ilegal y en el después pasó fútbol. una jugada similar en el Sí, segundo es tiempo, falta, pasó pero largo. amarilla suficiente. Sí, suficiente. Para mí roja, Amarilla. bien expulsado. No. 60-40, señor, me voy. Permiso. Para, niño. Es roja. Niño. Es roja. Que tenés que dar, niño. Reglamento dice que el codo por el rostro del rival es roja. Sí. Ayer Aquino ya me puso nervioso y ¿Por ahora qué? Pancho López. ¿Por qué no puede cobrar eso, Es hermano? No puede roja, ser roja, niño. no es Corulo.
Ayer dije, es un partido que pasa ya a segundo o tercer plano, pero no puede ser nunca jamás roja eso. Espera. El fútbol está Enseguida convirtiendo la conferencia de prensa de la policía colombiana. Vamos con, y después volvemos al señor. Y tratar, vos no te vayas irónicamente a decirle a Pancho, señor, o vos fuiste, ¿quién le puso No, el yo nombre? hoy no. Pero ¿quién le puso señor reglamento? Jorge. Le pone a Pancho López señor reglamento. Pues yo creo que no sé lo que le pasa al niño. Vos emocionalmente bien. Venía bien, pero hoy me alteró. Ayer era Aquino con su roja y hoy Pancho Loco con su reglamento. Es que es roja. Bueno, espera. Vamos al partido Cerro. Primero Cerro con Baireña. Listo, Villalba. Estás escuchando ese plavean todo. Parece un mercadito. Espera. 60-40. Cerro, Denny Caniza. 60-40. Cerro, vos Pancho. 60-40. Vos niño Jorge. Voy a tomar un sobre agua, estoy nervioso, señor. Ya, voy a pensar. Ya sé, ya va a pensar, listo. En Comeci, para aprovechar la promo, crédito del 8,8% de interés hasta en 12 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y retorno cooperativo. Hasta el 30 de junio, para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguinos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. 60-40. Gana Cerro. Llegó a recuperar la Zetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Zetambre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías y pinturerías de depósitos y materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellala 1751 Cásico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Sí, Miguel Aquino, oyente, está escuchando en Barcelona, España, en el espacio de Twitter de Fútbol a lo Grande. Saludo para Miguel Aquino en Barcelona. Muy bien, ya volvemos. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea, sentirte en casa, sentirte Mi Idea, simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Cumplir el sueño del 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado a la concesionaria y retirás tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Y además tu primera cuota paga recién a los 90 días. Y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Se inicia la conferencia de prensa en Colombia de las autoridades con respecto a los avances en la investigación por la muerte del fiscal Marcelo Pecci. Entremos en vivo con uno de los principales noticieros de Colombia. ¿En cuánto? 3 minutos. Listo. Más de 3. ¿Quieren? ¿Ya están en vivo? ¿De dónde es? ¿Es de Paraguay? Caracol también y está retransmitiendo. Paraguay está, Caracol está retransmitiendo. 2 minuticos y vamos en vivo con todos. Y vamos en vivo. Pero bueno, mientras tanto, y que damos la información, les informo quiénes estamos acá. Les habla el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia. Me encuentro con la señora vicefiscal general de Colombia, con 2 fiscales delegados de crimen organizado y asuntos internacionales de la Fiscalía General del Estado de Paraguay. Está también funcionarios de la Policía de Colombia, General González, y funcionarios de la Policía Nacional del Paraguay, quienes ahora les vamos a informar
las actividades que se están realizando, la forma de trabajo y también el programa que desde el punto de vista metodológico la señora vicefiscal les indicará las actividades y los fiscales del Paraguay y las actividades también metodológicas y de coordinación desde índole policial estamos realizando, no solamente con la policía del Paraguay, sino con Interpol. ¿Listos? Nos fuimos. Bueno, desde ayer tan pronto sucedieron los hechos que hoy enlutan a la justicia del Paraguay, a la justicia de Colombia, a los órganos policiales de ambos países, pero también alrededor del mundo, porque así ha recibido información las autoridades paraguayas y las autoridades colombianas de condolencia y de apoyo total por este hecho que ha sido rechazado tajantemente por el señor presidente de la República. Una vez conocido a través de la Central de Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena, el modelo nacional de vigilancias por cuadrantes, mientras que verificó la información del lugar donde sucedieron los hechos, fue llamando a Policía Judicial de la Policía Nacional para conocer precisamente de la información que ya es conocida por la opinión pública. De inmediato se tomó contacto con la Fiscalía General de la Nación, con la Dirección Seccional de Fiscalías, a nivel nacional, con la delegada en términos de seguridad ciudadana para el país, la señora vicefiscal. Fue informado el señor presidente de la República de los hechos sucedidos, quien me ordenó, me encontraba en la ciudad de Medellín atendiendo asuntos relacionados con la lucha sin cuartel contra el Clan del Golfo, de trasladarme de manera inmediata a la ciudad de Cartagena para que con la señora vicefiscal general de la Nación, con el señor fiscal general de la Nación, se iniciaran los actos urgentes dirigidos por fiscales especializados en aras de esclarecer los hechos. La señora vicefiscal les informará ya pormenores de cómo es la construcción metodológica de lo que se ha realizado hasta el momento. ¿Qué estamos haciendo policialmente a esta hora del día, ya a las 12 del día? Lo primero, y desde ayer, con la Dirección Seccional de Fiscalías y Fiscales de Bogotá, poder rápidamente tener características de personas para poder ubicar y ser identificadas que nos puedan servir para la investigación. De igual manera, se dio instrucción a nivel nacional a toda la Policía Nacional para que en terminales de transportes, aeropuertos, pasos fronterizos con Migración Colombia, he tenido varias conversaciones con el doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, para que se redoblen esfuerzos con la información que hoy poseemos, producto de la labor investigativa y del programa metodológico, para que las imágenes difundidas lo tengan también los funcionarios de Migración Colombia en el mundo. Puestos de control en carreteras, de manera aleatoria. Hemos iniciado una labor de campo desde el día de ayer, y estas horas, como lo he dicho públicamente, son extremadamente importantes, y queremos de nuevo a los medios de comunicación decirles que nos ayuden. Estas horas son muy importantes para poder ubicar a las personas que están siendo requeridas para identificación y poder entrevistarlas. 2. De manera inmediata también tomamos contacto con la Policía Nacional de Paraguay en el ánimo de empezar a intercambiar información dentro de los convenios de Interpol de las dos policías que nos den elementos orientadores al programa metodológico en el ánimo de encontrar autores materiales e intelectuales. 3. Enviamos información a Interpol, Europol, para que en las 196 oficinas en el mundo, pero muy especialmente en América Latina,
se sumen a la búsqueda de las personas que hasta el momento las requerimos para tener actividades de policía judicial y actividades del programa metodológico que estamos desarrollando con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones e Investigación Criminal de la DIGE. Quinto, el señor presidente me dio instrucciones claras y precisas de que todas las capacidades de la Policía Nacional estén al servicio de la Fiscalía General de la Nación, del gobierno de Paraguay, así como se lo mencioné al señor presidente de la República del Paraguay, en el ánimo de encontrar a los responsables materiales. Sexto, se designaron investigadores que ya la señora vicefiscal les va a indicar el número, principales y de apoyo. Séptimo, quiero recordarle a todo el país y a los medios internacionales que nos escuchan, y esto es muy importante, extremadamente importante. Se ofrece hasta 2.000 millones de pesos de recompensa a las personas que nos ayuden a identificar y esclarecer los hechos sucedidos ayer en Cartagena. Esto viene a ser alrededor al cambio unos $500.000. Hablé con las autoridades paraguayas también para que tengan conocimiento de este ofrecimiento y que se sumen al esfuerzo de esclarecimiento y de ubicación de los responsables. Permítame recordarle, señora vicefiscal, fiscales de la Fiscalía de Paraguay, y esto es muy importante, se lo hemos pedido hoy a todos los colombianos y en todos los medios de comunicación. En el pasado, y uno de los métodos investigativos dentro de las primeras horas ha sido precisamente a partir de retratos hablados y de fotografías, la ubicación de los responsables de homicidios o de diferentes delitos cometidos en el territorio colombiano. Hoy más, como director de la policía, con la Fiscalía General de la Nación, les pido a ustedes, a los medios de comunicación, a que nos ayuden a difundir y a mantener en sus páginas web de manera permanente estas imágenes que hasta el momento y dentro de toda la actividad organizada con los fiscales tenemos en la ayuda y búsqueda para identificar y poder entrevistar a estas personas. Les reitero, es de suma importancia en estas horas que ustedes nos ayuden con esto. Ustedes conocen casos importantes en los cuales han sido determinantes en las primeras horas tener esta información. Los atentados de Cúcuta, homicidios en la capital de la República, homicidios en menores de edad, en donde a partir precisamente de estas imágenes se han tenido resultados rápidos, oportunos y certeros para llevar a los responsables ante las autoridades judiciales en nuestro país. 2.000 millones de pesos. No quiero dar toda la información de policía porque ahora más adelante mis colegas de la Policía Nacional del Paraguay van a dar información aún también relevante que ustedes deben conocer. Pero por favor, el mensaje de la Policía de Colombia con la Fiscalía es que estas horas son vitales para nosotros y nos ayuden a ubicarlos, o en Colombia o en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Dios y patria, es un honor ser policía. Doctor. Buenos días a todos. Antes que nada agradecerle la presencia, que están haciendo cobertura de este luctuoso hecho para nosotros, ¿verdad?, como compañeros del fiscal Marcelo Pecci. Desde mi lugar y en representación de la Fiscal General del Estado y de otras autoridades de mi país, específicamente también el presidente de la República, el presidente Mario Abdo Benítez, las autoridades ministeriales y la comandancia de la policía, agradecemos la cooperación y ni qué decir, obviamente, a las autoridades de Colombia que nos han brindado todo su apoyo desde que hemos llegado. Incluso ya hemos iniciado ciertas tareas en cuanto a cruce de ciertas informaciones que ellos nos requerían de manera informal apenas se daban los hechos del día de ayer. Esta comunicación va a seguir siendo así de manera activa y, por decirlo de una manera, en tiempo real, a fin de que en la brevedad posible podamos llegar a los responsables de este hecho.
Una vez más reitero el agradecimiento de mi país en representación de todos mis compañeros por este hecho que realmente nos golpea de una manera durísima. No tenemos precedentes en nuestro país como un hecho así, donde un colega de una trayectoria brillante, intachable, que haya hecho una lucha frontal tan directa y fuerte contra el crimen organizado, haya resultado de alguna manera víctima. Lo que ocurrió el día de ayer nos parece algo que nos golpea de una manera que va a sentar un antes y un después en lo que hace nuestra labor investigativa en todos los sentidos. Así que una vez más reitero el agradecimiento de las autoridades de mi país, de mis compañeros del Ministerio Público, a todas las autoridades acá de Colombia y bueno, estaremos para cooperar y ayudar desde donde nos toca. Muchas gracias. Le doy la palabra al comisario Niño Cardoso, de la Policía Nacional del Paraguay, que con el equipo de trabajo contra el crimen organizado quiere comentarles también de unos avances en carácter informativo, de inteligencia y de policía judicial. Muchas gracias, mi general. Antes de nada, un saludo afectuoso a todos los hombres y mujeres que están aquí y que nos están escuchando. Ayer apenas tuvimos la ingrata noticia de la muerte de un compañero de trabajo nuestro, como es el doctor Marcelo Pecci. El presidente de la República del Paraguay, la fiscal general de la República, el director general de la policía, inmediatamente se activaron todos los centros de difusión de información que estamos teniendo, donde estamos adscritos, así como CLASIP, Ameripol, Interpol. Gracias a la gestión de mi general Vargas, se activaron mecanismos de trabajo con la DEA, con el FBI y con otras agencias del gobierno americano. Esta mañana tuvimos una mesa de trabajo donde estuvimos intercambiando información muy importante. Agradecemos el trabajo de la Fiscalía General de Colombia, de la Policía Nacional de Colombia, por todo ese cúmulo de información que están teniendo. La hoja de ruta que está siguiendo para esta investigación para nosotros es sumamente importante. Venir a encontrarnos con eso nos llenó de mucha satisfacción y de tranquilidad, porque sabemos que la investigación está en buenas manos, se está encaminando por una buena línea, y bueno, vamos a estar aquí hasta que todo este trabajo continúe, así como dijo mi general Vargas, hoy le informó al señor presidente de Paraguay, no vamos a parar hasta tener a los responsables materiales e intelectuales de este hecho tan deleznable para nosotros. Como dijo la fiscal Saprissa, es el primer caso que nos toca sufrir en Paraguay de una persona tan trabajadora, querida, honesta, sobre todas las cosas, como es el doctor Marcelo Pecci. Desde ya muchas gracias, mi general, y vamos a seguir trabajando para poder llegar a todos los autores. Muy buenas tardes, señores periodistas. Por supuesto, para la Fiscalía General de la Nación y en nombre del señor fiscal general, doctor Francisco Barbosa Delgado, lamentamos mucho el asesinato de Marcelo Pecci en nuestro territorio colombiano. Esto hace que la Fiscalía, desde el momento en que tuvo la información, lográramos hacer un equipo de investigadores que nos permitiera de manera inmediata, desde el despacho del señor fiscal, trasladar a los mejores investigadores y a los mejores fiscales. Esto nos va a permitir a nosotros tener 3 grandes áreas de investigación, de las cuales se han arrojado en este momento más de 100 elementos materiales probatorios, y eso tendrá unos resultados contundentes contra quienes ordenaron este crimen y quienes lo ejecutaron. Para la Fiscalía General no vamos a descansar hasta tanto no tengamos a los responsables ante un juez en Colombia, y por supuesto decirle a nuestros compañeros de Paraguay, sobre todo a los procuradores y homólogos con nuestra Fiscalía, que vamos a hacer los trabajos bilaterales. Hay un equipo de policías judiciales de Paraguay que se integra en el día de hoy con los policías judiciales colombianos para lograr trabajar. La principal hipótesis que tenemos es que, con ocasión de la función de el fiscal Marcelo Pecci, fue la muerte o los hechos que ocurrieron en el día de ayer en una de las zonas de Cartagena. Para nosotros es muy importante, y así lo voy a repetir como lo dijo el general Vargas, es la información que ustedes, los medios de comunicación, pueden replicar,
porque definitivamente requerimos de la información de los ciudadanos, ciudadanos que siempre nos han ayudado a avanzar en las investigaciones. Esta no va a ser menos y esperamos que esta información que se vaya duplicando logremos obtener mejores resultados. Lo más importante de esta investigación es la unión de dos países con toda la técnica investigativa para lograr el esclarecimiento y por supuesto de los Estados Unidos a través de sus agencias de la DEA y el FBI, quienes igualmente se están integrando a este gran equipo. Así que nuestro compromiso como Fiscalía General de la Nación y sobre todo en nombre del señor Fiscal General, doctor Francisco, vamos a tener toda la capacidad investigativa para este caso. Lo integran investigadores muy importantes. En eso está el director nacional del Cuerpo Técnico, quien va a estar liderando toda la información en conjunto, pues con el general Vargas, para lograr que esto en muy pocos días podamos obtener resultados efectivos y contundentes. Vamos por buen camino, sí. Las primeras horas han dado resultados muy importantes, resultados que hoy ya los expuso el general. Por lo menos tenemos la imagen de quien estuvo en el lugar de los hechos y accionó el arma. Ahora nos toca entre todos, los que estamos en Colombia, determinar su individualización y su identificación. Para nosotros es muy importante que ustedes nos apoyen. Los fiscales estarán prestos para toda la información que llegue a través de los canales que estamos duplicando en todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, señora vicefiscal. Hay 4 preguntas. Entendemos de la importancia mundial de este hecho y por eso se van a hacer unas preguntas, por favor, y que nos digan dirigida a quién, de manera que se puedan responder, por favor. Iniciamos con el periodista del Paraguay, del grupo ADC Color, el señor Iván Leguizamón. Bienvenido. Buen día, general, las autoridades colombianas. Evidentemente este caso trascendió las fronteras, no solamente de nuestra querida Sudamérica, sino que gran parte del mundo, por la connotación y el desgraciado hecho que vino a ocurrir en Colombia. Pero el pueblo paraguayo, más aún, sigue muy expectante este caso. La teoría oficial, la versión oficial de la Policía Nacional de Colombia acerca de los hechos en Paraguay, aún hay mucha confusión y la gente quiere saber. ¿Podría usted, general Vargas, describirnos los hechos, cómo sucedieron, cómo fue que mataron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y si hay alguna confirmación acerca de la posible nacionalidad de los sicarios, porque en nuestro país se habla de que serían incluso brasileños? Quiero indicarle nuevamente lo que la señora vicefiscal nos indicó a todos. La primera gran hipótesis que tenemos es que debido a sus funciones, es decir, a sus casos, a lo realizado en grandes operaciones, es que se produjo este magnicidio, porque eso es lo que es, magnicidio contra la justicia, los cuerpos de seguridad en el mundo. 2, le pido excusas, la ley en Colombia no lo permite y para nosotros es demasiado importante mantener los hechos puntuales de reserva alrededor de lo que ocurrió. Es demasiado importante. Eso nos permite precisamente el éxito, eso nos permite precisamente hacer lo que estamos haciendo. Mediante estas labores de identificación queremos ubicar, pero no contar esos detalles porque primero la ley no lo permite y segundo nos daña todo lo que estamos haciendo este equipo, todo lo que está haciendo este equipo. Entonces eso no lo podemos, la policía no lo puede hacer. No sé si la señora vicefiscal tiene algo frente a eso, pero creo que esto no lo podemos. Yo le pido a la audiencia del Paraguay, y el señor presidente me ha pedido eso, que estamos dando toda la información de manera permanente, primero en el marco de la ley, segundo para capturar a los autores materiales, y tercero, que va de la mano con eso, es poder llegar a los intelectuales. Aquí hay un sistema de crimen organizado transnacional, aquí hay una planeación, aquí hay unos detalles que si revelamos detalles pues no vamos a llegar a eso. Yo le pido que nos comprendan
Pero, como lo dijo la señora viceministra, usted escuchó los números de avance que tenemos. O sea, esto es un trabajo absolutamente serio, técnico, científico, que se está realizando sin dormir. Los investigadores de campo no han dormido. No han dormido. Hemos estado trabajando toda la noche. Los colegas suyos colombianos les pueden decir de esta integración con tanta efectividad que tiene en Colombia. Y bueno, ese es el propósito nuestro de manera muy técnica y profesional, por supuesto cumpliendo la ley. Queremos hacer, le pido comprensión a las autoridades y al pueblo paraguayo. Continuamos con las preguntas. El señor periodista de Caracol Televisión, Carlos Catán. Igualmente que conteste el general o la vicefiscal. A nosotros acá como medios de comunicación nos tiene los resultados. Estamos esperando resultados, eso es lo que está esperando el continente en general. Pero ha habido esa presión, esa difusión mediática a través de videos, de fotografías, de retratos hablados, el incentivo de los 2.000 millones de pesos, los múltiples operativos de identificación, de persecución, operativos que se están haciendo en carreteras, en aeropuertos, bueno, todo tipo de operaciones de orden militar, incluso algunas en el área marítima, pero sin embargo estamos esperando resultados contundentes. La vicefiscal hablaba de la recopilación de más de 100 elementos materiales probatorios y que en días probablemente tengamos un resultado. ¿Qué es lo difícil? Porque se les ha complicado probablemente la captura de esas personas. A ver, pero Carlos, tú que cubres tanto todas estas fuentes, estamos hablando de un sistema de crimen transnacional, no estamos hablando de, no quiero hacerlo ninguna comparación jamás peyorativa ni fuera de lugar, pero estamos hablando aquí de una alta planeación en donde muy probablemente hay una inversión de recursos para lograr ese magnicidio. Por eso estamos con capacidades internacionales, con la DEA, para develar ese sistema de crimen transnacional que muy se va a lograr. Estamos en unas horas precisamente en un trabajo articulado, pero esto no es la transmisión de una y lo quiero poner acá para los colegas de Colombia. Esto mismo lo aplicamos en los atentados de Cúcuta, esto mismo lo hemos aplicado por norma general que logra esta planeación, Carlos. Van a haber resultados, sí señor. Yo creo que como complemento, nosotros estamos trabajando no solamente en la línea de la persona que disparó, sino quién está atrás de esa persona que disparó, cuál es la organización criminal, cuáles son los enlaces transnacionales y si son directamente con el país de Paraguay o si es con algún otro país. Es decir, esta no es una investigación que está traducida en actividades en Colombia, está transnacional. Por eso estamos diciendo, nos unimos dos policías judiciales, tanto Paraguay como Colombia, frente a una información adicional que es con los Estados Unidos y las agencias con quienes el doctor Marcelo trabajaba constantemente. Aquí no es tanto de quién disparó, es quién está detrás del que disparó, cuál es la organización, qué fue el motivo principal y sobre todo que esta es una organización que debe tener una capacidad económica de la cual también tenemos que perseguir. Eso es la razón para que nosotros tengamos precisión, cautela y por supuesto una reserva muy especial para evitar cualquier situación que malogre la investigación. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos ya toda la actividad investigativa consolidada es mucho más fácil empezar a hacer o solicitar las órdenes de captura de quienes son los responsables. Continuamos con las preguntas. En este momento tenemos a la periodista de RCN Televisión, Tairina Atencio.
Hola, muy buenas tardes para todos. Mi inquietud va relacionada, así como los colegas lo han manifestado, hay muchas especulaciones en torno al tema y esta mañana conocimos algunas informaciones relacionadas con retenciones que se habrían dado aquí en la ciudad a unas ciudadanas de Paraguay en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Queremos saber si esto es cierto o no y qué pasaría con estas personas si son clave en la investigación que se está adelantando. Se están entrevistando múltiples personas en el hotel, como lo indiqué, en varios puntos de la geografía. Hay ciudadanos extranjeros en el sitio donde ocurrieron los hechos. Han salido de Cartagena algunos ciudadanos extranjeros que en Bogotá y con Migración Colombia son requeridos precisamente para que nos amplíen informaciones de policía judicial que son requeridas dentro del programa metodológico. En eso estamos. No estamos hablando, y ustedes no lo han escuchado desde ayer de nadie, ni de capturas, ni de retenciones. Esas palabras jamás las hemos utilizado hasta el momento. Lo que estamos haciendo es las entrevistas en el programa metodológico a muchísimas personas y de muchas nacionalidades que estaban en el lugar de los hechos. Es un sitio donde confluyen varias nacionalidades en el turismo bello que tiene Cartagena. 300.000 turistas tiene Cartagena mensualmente y en temporada sube. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, preguntándole a si habían paraguayos de otras nacionalidades en el hotel. Eso es lo que estamos haciendo en cumplimiento de las órdenes de policía judicial. Se me escapaba y creo que es un dato importante frente a una de las preguntas de ustedes, frente al retrato hablado y la fotografía. Sí tenemos unos datos. Es una persona más o menos de unos 74, tez trigueña, acento caribe, que puede ser asociado al Caribe colombiano o con otro país. Con otro país. Es muy importante. Podemos, es que para saber que es Venezuela, una persona de un país, tenemos que tener la identificación plena. Es del Caribe, aquí en las fronteras se habla muy parecido. Entonces, sí corresponde al Caribe y a la frontera que Colombia tiene con otro país, con Venezuela. Finalizamos con la periodista de CMI, Tatiana Rodríguez. Muy buenos días. Precisamente en esa información que usted está dando con esa persona, de pronto si nos puede regalar alguna información, si sigue en Cartagena, si habría salido del país, hacia otra ciudad, de pronto específicamente frente a esta persona que usted está hablando, ¿qué detalle nos pudiera entregar? Todas las capacidades de la Fiscalía General de la Nación, el señor Fiscal General de la Nación con quien hablé, con la señora Vicefiscal, hemos focalizado puntos de búsqueda. Con el servicio aéreo tenemos un par de aeronaves, también hemos traído plataforma, desde ayer ha hecho unos sobrevuelos desde Bogotá. ¿Cuál ha sido nuestro radio de acción? Y esto es importante que las personas lo sepan para que nos ayuden. Por supuesto, comenzamos en Cartagena, en sus alrededores. La costa caribe para nosotros es muy importante y las carreteras hacia el interior. Con la Armada Nacional, los botes, en eso es que estamos haciendo. Decir que está acá o allá sería irresponsable, pero ese es el círculo de búsqueda que tenemos. Bueno, con relación al cuerpo del doctor Marcelo, se encuentra en medicina legal. Estamos haciendo toda la exploración forense que significa un caso de esta naturaleza. Está medicina legal ya completando los temas del protocolo de necropsia. Una vez culminemos, será entregado obviamente a su esposa y a su vez a los compañeros que vinieron oficialmente para poder hacer su traslado. Por lo menos tenemos que decir es que el cuerpo va a estar todavía en medicina legal hasta tanto no culminemos las actividades forenses con él. Uno de los elementos más importantes que tiene la investigación es el cuerpo.
Es imposible darle un dato hasta tanto los forenses como los balísticos y los distintos laboratorios no lleguen las muestras para poder hacer los análisis que se necesitan complementarios. Así que no podemos dar una hora ni una fecha concreta en que vamos a entregar el cuerpo. Muchas gracias. No, de hecho que él estaba en gozo, estaba usufructuando sus vacaciones. Él acaba de contraer nupcias y la decisión de venir a pasar su luna de miel con su señora fue venir a Cartagena. Un grupo muy cerrado de la fiscalía, sus compañeros, algunos manejaban esa información, ¿verdad? Era una cuestión muy privada, hace más de un mes estaba con goce de vacaciones para poder organizar su boda y todo lo que iba a hacer después su luna de miel. Pero esta pregunta es importante para las autoridades de Colombia, como lo hemos hablado con las autoridades paraguayas. No teníamos información, he indagado con todas las unidades de la policía, con el Servicio de Protección de la Policía Nacional. Tenemos una relación magnífica con la Policía del Paraguay, con la Fiscalía de muchísimos años. Y el señor Fiscal General de la Nación recientemente estuvo firmando un convenio con la Fiscal General, con la doctora Sandra Quiñones. No teníamos información que está acá. Ustedes, los medios cartageneros, saben de los protocolos que tenemos acá, de la cantidad de gente de protección, y aquí llegan dignatarios, presidentes, ministros, reyes, de los grandes empresarios del mundo, y siempre que es requerido un servicio de protección, Cartagena tiene todas las facilidades para prestarlo. Damos por terminado la rueda de prensa donde se dieron las declaraciones del homicidio del señor fiscal del Paraguay, Marcelo Pérez. 13:25. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores del descanso de mamá y papá. Gran loteamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SVGAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. No llama a discutir con el niño Pancho. Poné por tu micrófono a tu lado. Ni con Víctor Villar, no voy a discutir ya, no. Lenny Caniza está con nosotros. ¿De qué? ¿Arbitraje? No, que a veces el jugador comete una tontería. Sí. Eso nomás yo digo. Sí, sí. ¿Pero qué carajo le pone el codo? Muchas veces. ¿Me puede explicar por qué le pone el codo? Innecesario. ¿Para qué le pone el codo? Sí. ¿Para qué? ¿Por no tener la jugada? Hay acciones necesarias. ¿Para qué le pone el codo? De avión, niño. Yo sí soy dirigente y técnico, le vení un ratito acá. ¿Para qué le pone el codo? Si le está facilitando tu evolución. Taylor puede ser, no sé, voy a pedir. Taylor, ¿qué opina Taylor? ¿Qué? Si no me callo. Estoy con vos. ¿Qué opina el técnico? Pero tiene que ser sincero. ¿Qué opina? Claro, ¿qué opina el Estoy Taylor? totalmente de acuerdo con el niño. ¿Qué opina Taylor? Porque quería que hoy ya si dio vamos la a una imagen. caga, si vamos a suponer que yo diga ahora acá, me vine a Auditorio Villar, después de fútbol inglés. Suponte que yo diga acá, pero un término grosero, malo. Y llama a la dirección de la radio, ¿verdad? No por la edad que yo tengo. Y me dice, hace falta esa grosería. Ese es un editorial del medio, no ser grosero. Puede ser que en otro medio se use una grosería. Esa es su línea. Mal o bien, guste o no guste. Esa es su línea. Yo si digo una grosería,
puedo ser advertido, no voy a estar encima de esa grosería, porque nosotros en el medio donde estamos no usamos esos términos. ¿Se entendió? Por eso es interesante lo que dice el niño. Llamaron a Taylor, el presidente, ¿cómo se llama? Aldama. Si ellos consideran que ese codo es normal, ya vamos a tener una idea de qué piensa el presidente del club y el técnico. Porque ese codo, ¿vos viste? ¿Lo vimos? Sí. Estúpidamente le pone el codo. ¿Para qué? ¿Para qué hace esto? No es normal, es falta, pero para mí no es para expulsión. O sea, para mí, temeraria, como se dice en el reglamento. Es falta. Es falta, pero no es expulsión. Para mí. Ah, está correcto, pero es falta. Es falta. Bueno, para mí es falta, pero no es expulsión. Sí. El codazo para vos. Para mí es roja. Porque termina apeligrando inclusive el físico del rival. Es un codo contra el rostro, no es un codo contra el pecho, ni pero contra... en la mesa dice el niño es falta. un codo... Falta sí, pero roja no, esa roja. Aquí no llamarle al árbitro José Méndez. Niño, ¿qué pasa si le corta y le rompe? Pero no le cortó, ese es el problema. Bueno, pero ahí le perjudica al equipo de general. Si sangra o no sangra. También ¿Qué pasa Pablo si lo dijo... Acá dice, quiero escuchar para Víctor Villalba, eso no es expulsión. No, amarilla. ¿Amarilla? Amarilla, no amerita expulsión. No, para no Pancho, y yo digo que el jugador se expone a una expulsión. Claro. Eso es lo que yo digo, se expone por el codo. Se expone significa que se va a exponer, nada más que eso. Pero queremos hablar con Taylor. No contesta el técnico presidente, innecesario. Totalmente. Él puede no le ganar vaya a maltratar, señor Reglón. Yo lo innecesario estoy de acuerdo. Sí, claro. Todo innecesario, todos los adjetivos, pongámosle todo. Lo único que no se le puede poner es la roja. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Para mí no es roja. El codo para vos no es roja. O si no, definitivamente a partir del próximo fin de semana me voy a dedicar a, no sé, a comentar balita, algo así. Porque parece que estoy muy equivocado. Ayer me estamos bien contigo hace mucho tiempo ya. Cuando Jorge Castel dice final del partido, no es el partido aquí en Carandú, y después no, antes miremos esta revisión. Y no puede ser. Aquino, ¿qué? No puede. Aquino, llamarle por esa jugada, por favor, Aquino. Si hace lo mismo, espero que después no voy a dar nombre de equipo, pero cuando se enfrenten Naranjita contra Perita, la próxima fecha, analizar la misma imagen entonces. Cuando Naranjita contra Perita y lo de Naranja le dan uno a Pera. Ese tipo de imagen similar, así no pongo ningún problema. Otro tema. Ahí entramos en la unificación de criterios. De Corulo. Llamarle a Corulo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora, Opicet te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. Vamos a ir cerrando después con Carlos Jan y todo lo que tiene que ver con la descripción que nos brindó referente al partido en Ciudad del Este y por qué para la red monumental satelital. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado es una fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Preocupado por el costo del combustible, te cuento que todos los miércoles tenés 10% de ahorro en las estaciones de servicio del Grupo Bahía con tu tarjeta de crédito Bancoop. Aprovechaste beneficios hasta el 31 de julio. Conoce más en bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Iyopushupe, Quitadol. No hay caso, veo. No responde. Corulo, Taylor, Aldama. Alguien tiene que hablar.
No, ¿por qué no? Hay jugadores que te dicen, puse el codo, sí puse el codo, pensé que no me echaba, pero puse el codo. Puse inocentemente, te puedo decir. ¿Quién es? Vamos a hablar con Leandro Corulo. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Leandro, sobre tu expulsión estamos debatiendo, y a título personal digo, lo vas a decir vos, si hacía falta poner el codo. Parte de la mesa dice, no es para expulsión, es falta, no expulsión. Contanos lo tuyo como protagonista, Leandro. No, yo creo que no es para expulsión. Vamos a disputar una pelota, sí tengo el brazo abierto, pero en ningún momento hago el movimiento para golpear al contrario. No fue mi intención tampoco, yo sinceramente no busco golpearlo ni mucho menos. Es más, se ve que no hago un movimiento para golpearlo ni nada, solo para ganar la posición. Y bueno, pero se ve que el VAR no entendió así. El árbitro así en un principio me dice que tengo el brazo abierto, pero que en ningún momento voy a golpear al jugador contrario. Pero bueno, lastimosamente y desgraciadamente después cambió de opinión el árbitro y termina mi expulsión, que la verdad que es muy triste, porque nunca lo busqué ni mucho menos. El brazo derecho extendido, vos decís que no, sin intención. Sí, totalmente sin intención. Digamos, tengo los brazos abiertos como para ganar la posición, nada más. Yo no busco golpear al contrario. ¿Y te fuiste y le dijiste a Pablo Ceballos qué? ¿Al jugador? Sí, se llama Pablo Ceballos. ¿Qué le dijiste? Porque se va no, junto a él vos. No, nada. Él también entendió lo mismo, que fue sin intención, sus compañeros también, pero bueno, obviamente protestaron, porque así es el fútbol, pero él en ningún momento me dijo nada y entendió que no fue agrede ni mucho menos. ¿Vos considerás una injusticia? Digamos, sí, para mí no es para expulsión, por eso lamento mucho lo que pasó, pero mismo el jugador de Ameliano me dice que me quede tranquilo, que no había sido agrede. Es más, no le marqué la cara ni nada, porque no fue no fue algo en lo que te digo, nada. Leandro, vos podías considerar que la falta existió por el brazo, pero que no era pulsión, o considerar que fue error por donde se lo mire. No, eso ya va a interpretación del árbitro, si es falta o no. Es más, el árbitro no había cobrado falta. El árbitro continúa la jugada, no cobra mi falta, cobra una falta posterior. Después el VAR lo llama y ahí fue donde se produce mi expulsión, pero el juez en ese momento no había cobrado falta en contra mía, porque entendió la jugada, que fue en busca de una posición y no una agresión hacia el rival. Está bien, queríamos escuchar. Mucho menos, tampoco busqué eso. Tampoco busqué agredir al lugar ni nada, aparte en la situación que estamos no estamos para esas cosas. Difícil el momento que están pasando, Leandro, ¿no? Difícil y nos hacemos totalmente responsables. Bueno, Leandro, gracias de tu punto de vista el tema de tu expulsión. Chao, Leandro, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo. Adiós, gracias. Leandro Corulo dice que es su opinión, si no tuvo ninguna intención. Sí, buscó ganar la posición. Y es es decir, que tampoco tenía que hacer falta. Y el árbitro no cobró falta. Ustedes dicen en la mesa lo que yo le dije. Para ustedes fue falta. Sí, falta. Pero sí. no expulsión. No. Sí. Lo que dice el Corulo que no fue falta. Méndez obró bien en ese momento y dejó seguir. Solo que influenciado por Ever Aquino desde arriba. El señor Ever Aquino, que últimamente casi como el general de todo, cuando le llaman los árbitros allí, porque ya tiene el nombre de Ever Aquino, le llaman y le muestran el monitor, y en cámara lenta es mucho más fácil ver cómo centímetro a centímetro se mueve el codo de Corulo y va y acaricia el rostro de Pablo Ceballos. El reglamento no entiende de intenciones. Anda muy impresionable ver aquí. Sí. Cuando ven la pantalla o cuando ven sangre, un conectado cortecito de rojo. Está viendo mucho Netflix, Hollywood. El reglamento no entiende de intenciones. Si vos tuviste o no la intención de golpear. El hecho que se juzga y el hecho que vemos. El árbitro es el que se trae el reglamento y tiene que interpretar, y a veces tenés que tener cabeza para interpretar situaciones. No
lo que dice el reglamento, Reglamento, 100%, así recto cuadrado. Hay Está veces bien, que ser lo pregunta ahora a la suficientemente mesa, sensible. está bien el uso y del brazo flexible. en el rostro del rival para sacar ventaja. Está bien, eso es permitido en el fútbol. Y es falta, por eso no y está es falta, permitido, es pero falta. es roja, Pero no es pero roja. dice el jugador No de está permitido, por general, eso es falta. Pero no Pancho. es una agresión. Pero vamos a esperar No que es yo juego creo brusco que grave. vaya a un hospital. Para el conducta jugador, violenta. para el propio jugador no es nada. Y el Corú lo hubiera entendido, sí. Yo Y me el árbitro, sí. el árbitro interpretó así también. No sé si me entiende. Sí. Ese no, el Corú lo puede decir, sí, me equivoqué. Pero él dice que no. Sí, pues. es que yo entiendo el movimiento de Corulo así. Cuando uno va a buscar la pelota, abre el brazo y quizás le quiso poner a la altura del hombro. Justo se da que Ceballos estaba un poquito flexionado Así para como, atrás por y se da por el ejemplo, rostro. Ayer la jugada del arquero de Gustavo Arévalo, penal. Por el rostro del jugador de Ameliano. En la salida. Es revisable. Pero hay una situación también, hay una falta previa del jugador de Ameliano, que se le pone enfrente. Sí. Y eso decía, o sea, si miramos la imagen, la típica jugada que el arquero se le pone en el comienzo del partido y no le dejan salir. Y el arquero, al salir, Mete un brazo le mete un en brazo. el rostro. Pero también hay una acción, una falta previa del jugador de Emiliano que se para enfrente. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, la Ruta 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @MC Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pagos con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López y teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-4543-543 Wilmar SRL. El niño Jorge con la programación de la próxima fecha. Ferro Parecía con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Con las tarjetas de crédito de la Caja Mutual en el mes de mamá y papá, por cada 500.000 guaraníes de compra, generas cupón para ganarte uno de los vales de 1 millón de guaraníes a ser acreditado en tu extracto de tarjeta. Y no te olvides que el afiliado total duplica cupón. Para más información al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, en Embucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El repaso de los juegos, hoy a las 18 en Para 1, Olimpia, Sol de América. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y con todas las formas de pago. Hace tu pedido del delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas sin riesgo. En Tupi preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decirle gracias mamá con un regalo de Tupi hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Hace feliz a mamá con regalos de Tupi. Más de repaso de juegos, hoy Resistencia Guaraní 2015. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Respetarle a Epifanio González, ¿sí? Sí, claro. Saludos por él. Es que Arturo, nuestros jugadores son mal intencionados. Epifanio González, ¿vos le conocés a Epifanio González? Sí. ¿Vos le conocés a Epifanio González? Claro. Sí, claro. ¿Vos le conocés? Y nuestros árbitros son malos. Del fútbol paraguayo. Él está... No, yo también. Respetable. Agradezco la audiencia, pero yo no colaboran. respeto que también otros árbitros colaboran. son malos. El niño Jorge así Epifanio. No hay árbitro como Epifanio, en su momento sí era bastante bueno. Te estoy diciendo lo que dice una opinión de Epifanio González, respetable. Es su opinión. Creo que va a coincidir que son malos los árbitros. Bueno, listo, ya está.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @luomo_py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994 493 456 y 021 211 099. Te esperamos en Eusebellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Pino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Más de repaso de juegos, 20-15 el partido Cerro Porteño Guaireña. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La mejor nafta, el mejor diésel de Shell tienen un único nombre, Shell V-Power, el único combustible con 5 veces más moléculas, antifricción y detergentes que te permite restaurar el motor gracias a su tecnología Dynaflex. Así que si buscas lo mejor de Shell, solo tenés que pedir Shell V-Power. Con la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. La fecha del fin de semana, el viernes, Nacional General Caballero. Abren la fecha a las 20 del partido en el Arsenio Rico. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Enegio. Barte, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux salen sí o sí, un lujoso Audi A4 0 km y mucho más para mamá. Pedí CNT por hoy. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Proba École, la adhesión perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en un minuto. École, hoy te pedir en la ferretería o supermercado más cercano, conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983 45 91 39 en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984 324 633 o ingresa a bemyflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico, buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitario desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993 333 444. Tata, hechos para durar, representa y distribuye Autologic S.A. El partido Sol Cerro se va a jugar en el Defensores del Chaco, no Ciudad del Este. Tuvimos varios pedidos, dice el niño. ¿Por qué? Porque el presidente del Sol explica sobradamente por qué las razones, con precios súper populares para la hinchada de Cerro. Acá. Sí, en el Defensor Arturo, por un lado también tuvimos en cuenta el desgaste que está teniendo el plantel en cuanto a la seguidilla de partidos. Nosotros, por ejemplo, hoy jugamos contra Olimpia, un rival dificilísimo. Luego seguimos concentrados, mañana practicamos y si nos íbamos a Ciudad del Este teníamos que volver a viajar el viernes. Nuestro plantel no es muy amplio, también tenemos algunos jugadores lesionados y suspendidos. Después está el tema también que en principio se anuncia para el sábado cierta inestabilidad del tiempo, entonces eso podría ser contraproducente también para ir a Ciudad del Este y no. Sí, en el Defensor Arturo, por un lado también tuvimos en cuenta el desgaste que está teniendo el plantel en cuanto a la seguidilla de partidos. Nosotros, por ejemplo, hoy jugamos contra Olimpia, un rival dificilísimo. Luego seguimos concentrados, mañana practicamos y si nos íbamos a Ciudad del Este teníamos que volver a viajar el viernes. Nuestro plantel no es muy amplio, también tenemos algunos jugadores lesionados y suspendidos. Después está el tema también que en principio se anuncia para el sábado cierta inestabilidad del tiempo, entonces eso podría ser contraproducente también para ir a Ciudad del Este y no recaudar una buena suma, ya que existen muchos gastos al llevar el partido al interior del país. Entonces, optamos
por jugar este sábado a las 19:15 en el Defensor del Chaco. Moverse Ciudad del Este, eso ¿qué es lo que tiene una implicancia de un costo aproximado de 250 millones, 200 millones, moverse de aquí para el Alto Paraná, ¿verdad? Sí, aproximadamente terminan gastando 250 millones, en algunas ocasiones un poquito más, pero eso es el gasto que uno tiene al pagar al club visitante, al alquilar el estadio, al pagar hoteles, al pagar allá todo lo que implican los gastos inherentes al partido. 250 millones por ahí sale llevar un partido a Ciudad del Este y te obliga a recaudar bien como para que te sobre, ¿verdad? A nosotros, por suerte, contra Olimpia recaudamos bien, nos sobró buena plata y ahora optamos, como te dije, por esos motivos, por quedarnos en Defensores del Chaco y poner precios muy populares que creo que hace mucho no se daba en el ambiente del fútbol. ¿Cuáles son, Carlos? Gradería Norte va a salir 20.000 guaraníes, Gradería Sur va a salir 10.000 guaraníes, Platea va a salir 30.000 guaraníes y Preferencia 40.000 guaraníes. Esos van a ser los precios de entrada. Gradería Sur 10.000 guaraníes, Gradería Norte 20.000 guaraníes, Platea 30.000 guaraníes y Preferencia 40.000 guaraníes. Sábado 19:15 en el Defensor del Chaco. Creo que no hay excusa como para no asistir, siendo que Cerro está peleando por el campeonato y Sudamérica necesita los puntos. Y bueno, y esta medida de bajar tanto los precios, ¿por qué, Carlos? Hay muchísima gente a estos precios, ¿no? Porque no son comunes. Pero y la realidad indica, Arturo, hoy que hay poca gente, Cerro lleva poca gente de visitante y vamos a tratar de optar por hacer precios bajos como para tratar de seducir a la hinchada de Cerro. Es una realidad. Hoy día, lastimosamente, los grandes, en cuanto a ser visitantes, no están llegando buena afluencia de espectadores. Sí, tienen mucha gente jugando el local, ¿verdad? Pero en este caso solo el local, y una forma creo que de seducir a la hinchada de Cerro es poniendo precios bajos para que todo el mundo pueda ir a ver el partido. En Preferencia, las dos bandejas de tribuna, ¿por qué uno 10.000 y otro 20.000? Porque la hinchada de Cerro, su hábitat es Gradería Norte. Entonces una forma de invitarle a ellos a que también vayan a Gradería Sur es hacer un precio un poquito más bajo. Entonces, donde está la hinchada de Cerro, hay 20.000, Gradería Norte. Sí. A Gradería Sur 10.000. Sí. ¿O Sol América ocupa qué preferencia? ¿Central? Sudamérica va a ocupar la preferencia A, que da hacia la Gradería Sur, porque el banco de suplentes de Sol va a estar ahí abajo. ¿Y qué costo tiene? ¿Esa preferencia qué costo tiene? Los socios al día podrán canjear sus entradas sin ningún tipo de costo por una entrada en preferencia A, y la gente de Sudamérica que se quiera ir a observar el partido en preferencia A, que no sea socio, va a tener que pagar 40.000 guaraníes. Igualmente nosotros tenemos, digamos, algunas gentilezas permitidas como para darle a la gente de Sudamérica. ¿Y Platea dijiste, Carlos, 30.000? 30.000 guaraníes, sí. ¿El que no está habilitado de Platea VIP? No habilitamos Platea VIP. Bueno, y otra cosa, cuando vos hablas de Ciudad del Este, porque nos escuchan a través de 107.9 FM en el Alto Paraná, el tema que no es solamente Cerro, es el propio Sol que tiene sus propios gastos, al trasladarse también suma. Claro. Uno, para que se entienda nomás, por ejemplo, uno si le quiere llevar a cualquier equipo a jugar, por ejemplo, a Ciudad del Este, tiene que pagarle al equipo contrario 50 millones de guaraníes, ¿verdad? El alquiler del estadio Antonio O'Donnell sale 80 millones de guaraníes. Ahí ya tenés 130 millones de guaraníes. En bus vas a gastar entre 10 a 12 millones de guaraníes, ya tenés para gastar, ya son casi 150. Después tenés, en hotel gastás 25 millones mínimo gastás, ya tenés 175. Después tenés los descuentos por boleta vendida que te descuenta APF, tenés por boleta que te cobra la entrada, que te comercializa las entradas, ¿verdad? Que te cobra por cada boleta expedida, ¿verdad? También tenés allá los gastos médicos, gastos de ambulancia, gastos de policía, gastos de fiscalía, gastos de bomberos, gastos de... un montón de gastos, Arturo. Hay un montón de gastos, no es que no se gasta, y llega prácticamente a 250 millones de guaraníes, llega. Y eso incide también el tema del tiempo, decía Carlos, por la duda, si llega a llover.
No, claro, el sábado, si uno ve, nosotros estábamos siguiendo eso día a día, indica 80% de probabilidad de lluvia y no queremos arriesgarnos a que de repente podíamos estar ahí y llovía y nosotros teníamos más gasto que ingresos. Entonces optamos nomás por jugar acá en el Defensor del Chaco, alquilar el estadio Defensor del Chaco, poner precios populares y tratar de que la gente vaya a ver el partido. Como estás transparentando todo en esta nota, ¿cuánto cuesta alquilar el Defensores? 20 millones de guaraníes. ¿Y otros gastos del propio defensor de la organización cuánto? Y después tiene el club local tiene los gastos de contratarle a una empresa que se encarga del vallado, de que lean los tickets de la entrada. Después tenés también el gasto de contratarle a una empresa que te imprime y te vende los tickets, que dicho sea paso, a partir de mañana en Cerro Porteño y en Sol de América se van a estar vendiendo la entrada de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, jueves y viernes, y el sábado a la mañana también en los clubes, y a partir de las 13 horas el sábado en el Defensor del Chaco. O sea, hay gastos de organización, Arturo. Después tenemos controladores, tenés ambulancias, tenés un montón de gastos. Y sí, estamos hablando de lo que significa y los costos, esto, pero bueno, eso tiene que ver con el partido. ¿Por qué la decisión, como presidente de Sol, reunido con tu gente, dijiste no, el partido se juega en el Defensores y no en Ciudad del Este? ¿Cuánto cuesta arrendar el 3 de febrero? 80 millones de guaraníes. ¿Y el Defensor es 20? 20 millones. Otra cosa, Carlos, partido contra Olimpia hoy, contanos, futbolísticamente, ¿cómo está Sol? ¿Qué sentís vos? ¿Qué le falta a Sol? ¿Qué pasa con Sol? Y lastimosamente obtuvimos un muy mal resultado este fin de semana ante Guaireña. Creo que la expulsión nos complicó demasiado, porque hasta ahí estábamos haciendo un partido, digamos, correcto, controlado. Esa expulsión nos limitó prácticamente a defendernos en el segundo tiempo, aparte que empataron ellos con un verdadero golazo a los pocos minutos, y a partir de ahí fue otro partido ya. Teníamos mucha esperanza en tratar de sacar un resultado positivo, no se dio, y hoy nos toca Olimpia, un rival dificilísimo en su cancha con su público, y tenemos que sumar, Arturo. Hoy creo que tenemos que sumar, tenemos que tratar de hacer un partido inteligente y tratar de sumar, porque lastimosamente estamos siendo muy irregulares. ¿Y esa irregularidad por qué? Y se da un montón de factores. Creo que tenemos un plantel muy corto. En las últimas fechas estamos teniendo prácticamente una expulsión por día, por fecha, que eso hay que cuidar muchísimo. Después hay muchos jugadores también lesionados, ¿verdad? Y todavía no estamos encontrando, digamos, la regularidad futbolística. El profe Chito le está probando a casi todos los jugadores. Algunos están respondiendo, algunos no están respondiendo como se espera de cada uno de ellos. Y esperamos que en estos dos partidos de hoy y del sábado contra Cerro podamos demostrar, digamos, mucha actitud, mucha concentración, que creo que es muy importante, y sacar los puntos en estos dos partidos, porque estamos muy necesitados de puntos, de la realidad. Y bueno, Carlos, seguiremos charlando. Gracias por esta deferencia, por los datos que son muy importantes para nosotros, para comunicarnos a través de la gran audiencia que tenemos, incluyendo 107.9 en el Alto Paraná. Chao, Carlos, gracias. Gracias, Arturo, saludos, que sigan muy bien. Carlos Jenny, presidente de eso. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM.
Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro. Escucha en voz alta, toda la información del día sin secretos y en voz alta, de lunes a viernes de 14 a 16 horas en voz alta. Información en el comienzo de la tarde con Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal y Fito Cabral por Monumental 1080 AM Radio Futuro.